y comprometido también en ese aspecto. ¿Ok? Hoy día he tratado de hacer una introducción para que más o menos estemos haciendo el marco en el cual nos vamos a enfocar. ¿Ok? Eh, bueno, como ya se dijo, yo soy un psicólogo, entonces, pues ustedes, sobre todo los profesores, podrán encontrar algunas cosas que hacen o que son parecidas, pero vistas desde otra dimensión, ¿no? Yo me he dedicado a la psicología en los colegios, pero sobre todo desde dentro. O sea, no trabajo en gabinete aparte de un aula, sino que más bien cuando los problemas suceden en el aula, hay que estar en el aula. ¿Ok? Entonces, ese es más o menos el marco en el cual queremos estar en presentar algunas cosas que van a ayudarnos para que podamos manejar mejor, ¿no? Una mejor estrategia en nuestro salón de clase. En algunos momentos voy a estar pidiéndoles que intervengan. La verdad que como, o sea, hay muchas personas, no puedo tener a todos, o sea, no puedo saber los nombres de todos, eh, pero de alguna manera estaré pidiéndoles su colaboración, ¿no? Para contestar, sobre todo para que no perdamos mucho tiempo en esperando a ver quién quiere contestar. Y bueno, contando en que acá pues son o profesores o psicólogos, pues ustedes mismos son, ¿no? O sea, ustedes son los que siempre están generando que la persona participe, pues entonces lo voy a tener fácil, ¿ok? Entonces vamos a empezar en la intervención conductual en el aula. Por alguna razón, acá me sale el primero, me sale Richard Tom, ¿no? Acá tengo, que me parece que lo conozco. Entonces, Richard Tom, ¿puedo interactuar contigo? Sí, buenas tardes, hermano. ¿Cómo estás, Richard Tom? Bien, Entonces, hermano. ayúdanos, amigo, en este momento. Cuando tú ves este título, Intervención conductual en el aula, y ves esta figura que ahora aparece, ¿qué te viene a la cabeza? ¿De qué crees que vamos a hablar? Mm, Simple, modo alumno, simple nomás, no es examen. sí, no sé. La verdad que se me escapa de mi mente. Mente en blanco has venido. Sí. A ver, a ver, vamos a ver si Berenice Pizango debe ser. Berenice, Buenas tardes, psicólogo Víctor. ¿Cómo está? ¿qué Qué tal? gusto conocerlo. Un gusto también. Y me sale acá también, entonces vamos a ver la misma cosa, ¿no? Pone ahí intervención conductual en el aula y ahora hay una figura ahí al lado. ¿Qué se le viene a la cabeza? ¿De qué vamos a Bueno, hablar? lo que a mí me ha llamado la atención tan solo por el mismo título es que cuando nosotros estamos dentro del aula, sucede alguna, no sé, una actitud que quizás no está correcta con los estudiantes. ¿Cómo intervenir, no? ¿Cómo intervenir como maestro para solucionar esta conducta? Puede ser que una falta de respeto, tal vez. Y Ujú, el lápiz con el cuaderno, creo que es así. Es ujú. como si en el aula tenemos un cuaderno de incidencias, ¿no? Apuntar tal vez ahí y poder ver cómo solucionamos. No Ajá. sé, eso es lo que se me viene la idea a mí en la Per- cabeza, ¿no? Y me Perfecto, preocupa ¿no? Esa es porque, la idea, claro, esa es la idea, que vayamos así viendo un poco, esa es una actitud de pronto frente a una nueva experiencia y es de la forma como quizás podemos también enganchar con los alumnos, no empezando directamente el tema, pero a ver, porque yo sé que ahorita mientras, como digo, somos muchos y no puedo preguntarle a cada uno, pero mientras que estamos preguntando a ustedes, de pronto las demás personas también están pensando, o sea, se empieza, ¿no? El proceso
de conectarse con la experiencia de la clase. Y esa es la idea, ¿no? O sea, eso es lo que yo quería ahora ver. O sea, cuando uno viene, ve el título, algo le viene a la cabeza y de pronto también hace que por alguna otra cosa, ¿no? Que vayamos pensando, ¿no? Ya metiéndonos de pronto en este tema, ¿ok? Muchas gracias, Berenice. Muchas gracias, Richardson. Entonces, en un segundo momento, tenemos que pensar qué imagen presento, ¿no? O sea, yo como una persona que dirige, que tiene el aula, ¿no? Que estoy llevando mi clase, ¿qué imagen presento? Porque, ¿por qué? O sea, ¿por qué estamos hablando de estas cosas? Porque cuando estamos primeramente preparándonos, cuando queremos hacer que las cosas salgan bien, yo tengo que asegurar primero que los elementos básicos estén ahí, ¿ok? Entonces, cuando estamos viendo así qué imagen presento, estamos hablando de algunas cosas que no son nuevas, ¿no? Que sabemos, de la postura, ¿no? De los gestos que hacemos, del contacto visual, de las expresiones, ¿no? Porque a la vez que hablamos, estamos también, palabras, que decimos palabras, también estamos expresando, ¿no? Con nuestra voz y también con nuestro cuerpo. Esto es importante porque, bueno, en los colegios, ¿no? Nosotros tenemos actividades y a veces pues nos toca, por ejemplo, ¿no? Escuché que hay profesores de religión, entonces algunos ya vienen como el curso de religión, ¿no? O sea, a veces a algunas personas les gusta, les parece fácil, a otras personas no les gusta. Y lo mismo, ¿no? Clases de matemáticas. Entonces, de pronto, como que, oh, ya, uno ya llega con esa, ¿no? O historia, literatura, cualquiera que fuera, ¿no? La clase, uno como estudiante ya viene con algo. Entonces, cuando yo llego al aula, cada día, ¿no? El primer día quizás más, pero cada día, entonces ya estoy empezando el proceso de aprendizaje. Si yo vengo con mis preocupaciones y estoy un poco así apagado, ya estoy pasando a las personas esa idea. Esta va a ser una clase apagada, ¿no? Y si yo de pronto vengo mal geniado, vengo diciendo, por favor, a ver si hacen silencio, a ver qué pasa, no sé qué. Entonces ya estoy pasando eso, ¿no? Y bueno, nosotros, educadores, somos humanos, ¿no? Y tenemos que controlar eso, ¿no? Yo me acuerdo mucho cuando estaba haciendo mis prácticas, ¿no? El primer año que hice mis prácticas, estaba en un aula, ¿no? Como psicólogo con niños especiales y entre nosotros nos decíamos, empezó la hipocresía, ¿no? Que de pronto estábamos nosotros atrás, ¿no? Afuera del aula y cuando íbamos a entrar al aula, inmediatamente teníamos que sonreír y estar calmados porque esa es la forma de conectar. Y cuando salíamos del aula ya era como que, ¿no? O sea, porque ya lo hiciste, ya pasó, ¿no? Porque al principio cuesta mucho esas cosas. Entonces, esos elementos tenemos que tener en cuenta. También me ha pasado a veces, me acuerdo una vez que fui llamado para dar unas clases, yo fui, me explicaron, a todo un grupo nos explicaron cómo es la dinámica, qué cosa querían, eran las clases de la diócesis, ¿no? De la escuela de la diócesis. Entonces yo pues estaba confiado que me habían llamado porque soy psicólogo y que me iban a dar un curso de psicología. Entonces de pronto repartieron los sobres, ¿no? Con los sílabos y yo abrí el mío y me encontré que me tenía que enseñar moral. Entonces yo me sonreí, ¿no? Soy hermano también religioso, ¿no? Me sonreí, entonces después, cuando acabó el tema, fui a ver al padre director y le digo, disculpa, creo que se ha equivocado, ¿no? Yo soy psicólogo, no soy teólogo, ¿no? Y entonces le digo, mira, me ha tocado esto. Y el padre me dice, no, no, sí está bien, o sea, justamente lo llamo como hermano, ¿no? No como psicólogo. Ok, ya, ok. Entonces yo me quedé en shock primero, no estaba preparado y significó primero prepararme, ¿no? ¿Con qué cara, con qué actitud, cómo me voy a parar frente a la clase de moral, ¿no? Y también porque, claro, yo era como, vivía cerca de esa escuela y entonces siempre escuchaba que, qué aburrido, moral es aburrido, ¿no? Porque el contenido eran los mandamientos. Y entonces, claro, yo siempre digo, yo no enseño, yo modifico conducta, ¿no? Entonces, también me preparé, era un curso sobre los 10 mandamientos y de verdad, fue una experiencia
maravillosa hasta para mí, ¿no? O sea, hice lo que no pensaba hacer, o sea, pero lo preparé de una manera lúdica, ¿no? Haciendo cosas dinámicas y todo, que al final nos quedamos, ¿no? Porque estudiamos a fondo los mandamientos, pero ahí también entendí e hice uso, ¿no? De estas estrategias que todo está de cómo yo conecte con los estudiantes. Si yo llego y digo, bueno, vamos a hacer moral hoy día, entonces ya mismo estoy provocando que, ajá, está confirmado, esto va a ser aburrido, ¿verdad? Entonces, estos elementos que están acá son importantes y creo que ya los conocemos, ¿no? Inclusive a veces en los colegios nos dicen, ¿no? Un profesor jamás se debe apoyar, ¿no? En el pupitre, sino que siempre tiene que estar erguido, moviéndose, ¿no? No puede estar sentado o así. Entonces, y también acercarse y cosas así, ¿no? Son elementos que de pronto lo hemos aprendido. También yo les puedo decir, yo siempre he tenido experiencia de viajar, ¿no? De ir a grupos, de capacitar en persona, y mi fuerte siempre era ese contacto, ¿no? Entonces, cuando por la pandemia empezaron a llamarme para que dé capacitaciones online, al principio también, otra vez me sentía así como que un poco cortado, ¿no? Porque mi fuerte era ese. En realidad yo siempre he hecho presentaciones PowerPoint bastante aburridas y simples, porque eso no era lo importante era lo que yo hacía en el aula, ¿no? Lo que yo me movía, los ejercicios que hacíamos, los ejemplos. Pero cuando me senté así, cuando estoy acá, que yo no puedo moverme acá, no tengo un estudio, ¿no? Y además no les veo a cada uno de ustedes, entonces me surgió, ¿no? Que tenía que mejorar, ¿no? Que tenía que hacer mejores presentaciones, porque ahora eso es lo que ustedes están viendo y eso es lo que se mueve, vamos a decir, ¿no? Eso es lo que contacta. Y como les digo, ¿no? Psicólogo, educador, lo que fuera, humano, ¿no? Persona, igual, también tengo que ver mis cosas. Este tema es conocido, yo lo hago siempre, o sea, para mí eso no es el problema. El problema viene siendo el contacto y eso es importante. Yo siempre también tengo mi audiencia, no estoy acá solo, ¿no? Tengo mi audiencia aquí, ¿no? Yo siempre pongo, es Charlie Brown, ¿no? Me gusta mucho y siempre lo tengo ahí al frente porque de pronto es una sonrisa que tengo al frente para hacer contacto visual, ¿no? Entonces, tenemos que jugar así elementos que nos van a ayudar para que esto no sea, que se vea que es una persona y no, pues, una foto, ¿no? Entonces, tenemos que jugar mucho con eso, con las expresiones que tenemos. Antes nos había dicho Berenice, a veces nos faltan el respeto. Eso es importante. ¿Cómo hago para que el alumno me falte el respeto o de repente tiren algo o algo así y yo no haga cara? ¿No? A veces hacemos gesto y desde el nivel conductual, cuando yo hago un gesto que denota fastidio, el alumno ha ganado, ¿no? Él lo ha logrado, o sea, logró su objetivo, molestarme. Entonces yo tengo que estar consciente de, pase lo que pase, yo soy el educador. Si los estudiantes están haciendo conductas inadecuadas o se están portando mal, como solemos decir, entonces yo tengo que estar doblemente controlado, ¿no? Siempre que capacito profesores les digo, piensen, yo tengo que decir, a ver, hagamos silencio, ¿verdad? No puedo decir, silencio, o sea, porque yo estoy gritando, o sea, yo no puedo dar un ejemplo que estoy pidiendo lo contrario. Entonces tengo que pararme ahí y decir, vamos a hacer silencio, nos vamos calmando, nos sentamos, ¿no? Con una cara ecuánime, ¿verdad? Y también, sí, tengo que ser amigable, sí, tengo que estar cercano, sí, pero ojo, no soy su compañero de recreo, no soy su compañero de promoción, ¿no? Soy el profesor. Entonces, por muy chévere, por muy cercano que sea, tiene que haber disciplina en el aula y tiene que haber autoridad, ¿no? O sea, eso es un principio, ¿no? Tiene que haber una autoridad. Yo soy el que dirige el aula. Entonces, claro, cuando yo me los llevo así bien, cuando yo hago las cosas de manera buena, estoy, que eso es lo que vamos a hacer los otros días, ¿no? Primeramente, ¿cómo hago para que las conductas adecuadas, esas que yo quiero que den más, que estén presentes? Entonces, ¿cómo fomento esto? Y luego, ¿cómo hago para corregir esas conductas inadecuadas
que me están molestando, que no me dejan hacer mi clase, que perturban el aprendizaje, que nos interrumpe el proceso que estamos haciendo, etcétera, ¿no? Entonces, esto, incrementar conductas adecuadas y eliminar conductas inadecuadas, hay que hacerlo en un marco justo. Primero, yo tengo que presentar un ambiente, que lo voy a hacer yo, ¿no? Un ambiente que sea agradable. Si yo no hago este ambiente, si yo no me preocupo en mi clase, no tengo el derecho de pedirles que estén ellos tranquilos. Si mi clase es, yo mismo vengo desganado, normal, normal que se aburran, normal que pasen cosas en mi aula, ¿no? Si yo vengo distraído, normal. Si yo vengo, ¿no? O sea, si yo vengo cansado, ¿no? En mi experiencia tenía a veces así, ¿no? Que trabajaba en la mañana o en la tarde en inclusión educativa y a veces la profesora venía y estaba sentada en el aula y le decía, profesora, así no se puede. Y me decía, es que, ¿sabes? En la mañana trabajo en un particular, me piden contacto y no puedo, ya no aguanto más. Entonces, ya, pero, o sea, traigas chancleta, lo que sea, o sea, haga algo para que las cosas cambien, ¿sí? Jessica Rodríguez, levantó la mano, Jessica Rodríguez, Buenas tardes. sí. Eh, Me parece muy interesante lo que está diciendo, porque hay casos que me tocó ver, ¿no? A mí, no solamente con estudiantes, sino también con maestras de otros niveles. Hasta las emociones transmitimos. Si Ujú. soy triste, alegre, porque hay caso de una maestra o dos maestras, diríamos así, que están pasando por situaciones, pues, en casa un poco difíciles, ¿no? Y entonces la maestra, una de ellas, expresa y dice, mis mis niños vienen y me abrazan. Me dicen, ya no estés triste, me dicen así ya, ¿no? O sea, ¿cómo los niños perciben todo eso? O Ya, sea, porque por la misma situación que es difícil, pues se la comprende a la maestra, la misma situación, se la comprende, y las emociones, ¿no? Y entonces, ¿cómo? Eso me parece, o sea, que tenemos sí. que aprender a lidiar cuando estoy en casa y cuando estoy en colegio, ¿no? Bueno, Como eso es lo pues, que yo decía al principio de la preparación. O sea, cuando yo voy a mi trabajo, yo voy a cumplir un papel, yo voy a enseñar mi clase, ¿no? Y claro, o sea, si yo digo, estoy dando mi clase y no sé, pues es visible que estoy mal. Por ejemplo, cuando los alumnos dicen, profesora, entonces estoy distrayendo el proceso. No vamos al colegio para eso, ¿no? Entonces, sí, yo como persona humana, ¿no? O sea, sí, a mí también me ha pasado muchas veces estar en clase, salir y luego, ¿no? De tomar de nuevo, ¿no? Las cosas que estamos haciendo. Por ejemplo, ¿no? Cuando mi mamá falleció hace muchos años, como 10, y yo estaba en Pakistán, ¿no? Y ese día, era un día martes, tenía todo un día en el colegio, me habían invitado a un colegio y tenía que hacer algunas presentaciones y todo estaba cuadrado. Entonces, mi mamá falleció en la víspera, ¿no? Entonces, ya fue terrible, yo estaba lejos, qué sé yo, cualquier cosa. Entonces, toda la noche, en realidad, o sea, no toda la noche, estuve un rato mal, después ya, me fue a rezar, me fue a dormir. Al día siguiente me levanté y entonces, claro, mis hermanos, los hermanos me dijeron, si quieres, cancelamos todo. Y yo le dije, mira, no, o sea, ya está todo programado. Y segundo, mi mamá era profesora, ¿no? Entonces dije, mi mamá nunca hubiese cancelado. Mi mamá, o sea, yo me enfermé y todo, pero, o sea, mi mamá no dejaba su trabajo por cosas que se pueden resolver, ¿no? Entonces yo decía, no, por mi mamá lo voy a hacer. O sea, me fui y fue allá. Y entonces, claro, toda la mañana trabajé en diferentes grupos, ¿no? Porque era todo un colegio secundario. Y cuando ya salí de ahí, entonces llegué a la dirección que me estaban esperando y allí el hermano que había ido conmigo les dice, es que nos tenemos que ir porque su mamá falleció ayer y vamos a tener una misa. Entonces me miraron y
Entonces ya ahí, claro, yo empecé a llorar, ya estaba fuera ¿no? Ya estaba entonces me dieron el pésame, qué sé yo. Entonces, pero así, o sea, pero durante con los estudiantes, yo no puedo llegar y, "Ah, no saben, mi mamá murió", o sea, mejor cancelo, ¿no? O sea, si yo no estoy en condiciones, mejor no hago, ¿no? O sea, mejor lo corto. Pero si yo tengo, yo asumo que tengo que hacer cosas, entonces tengo que estar a esa altura, ¿no? Porque fue allá para algo, ¿sí? Entonces, eso es importante. Sí, nosotros necesitamos, ¿no? Yo soy un psicólogo y necesito ir a un psicólogo, ¿no? O sea, yo soy un profesor, o sea, necesitamos tener un soporte. Cuando hacíamos inclusión, yo siempre me ofrecía a la profesora, al profesor de aula y le decía, mira, cualquier problema que tengas, llámame. Yo estaré inmediatamente aquí para solucionarlo, porque era mi estudiante, o sea, yo le había puesto el alumno, ¿no? Entonces, esa era la condición, recíbemelo y yo te voy a ayudar en todo. Entonces, y era así, los primeros días me pasaba en el colegio y estaba ahí sentado en el patio, la profesora le sacaba la mano por la puerta y yo corría al salón, y entonces ya trabajábamos y así, y así íbamos creciendo, ¿no? Entonces, eso es importante, yo estoy yendo a mi lugar de trabajo y no pueden mis alumnos ser los amigos que no tengo, la familia que no tengo, o no sé qué, o sea, no voy a eso. Y sí, yo siempre escucho y me da ternura cuando la profesora dice, mis niños, no son tus niños, no son, ¿no? Porque después pasa que los niños pasan al otro grado y la profesora de su salón le mira a sus niños y sus niños quieren, o sea, ¿qué es eso? Eso no es un proceso educativo, ¿no? Sí, estos niños que están acá, estas personas que están acá, yo me voy a dedicar con alma, corazón y vida hasta hacerme anticucho, ¿no? Todo me voy a entregar. Igual el próximo año. O sea, no son son los niños que me toca a mí hacerlos, ¿no? Enseñarles y que les tengo que ayudar para que se haga el proceso, para que la otra persona siguiente lo tenga, ¿no? O sea, no es mío. Pero sí he visto algunas así que están pasando y, ay, mis niños, les extraño, eran bonitos. O sea, tus alumnos de acá, ¿qué son? ¿No? O sea, yo esas cosas la verdad, no me parecen desde el punto de vista psicológico, ¿no? Así. Entonces yo voy, sí, soy muy cercano, soy muy así, amigo, amistoso, pero también teniendo sus distancias. Hermanas, socorro. Sí, Profesor, no sé si me escucha, sí me escucha, ¿verdad? sí. Sí. Considero que a veces cuando tomamos esa actitud de mis niños y cuando ya han pasado y están en otra aula, a veces no dejamos, como que tapamos un poquito el trabajo de la otra profesora, porque entonces el niño empieza a comparar también. ¿Por qué? Porque no los hemos dejado ir, no los dejamos de alguna forma, pues también entrar y conocer a lo mejor otro tipo de enseñanza, aparte de otro tipo de enseñanza, también el que ellos sepan relacionarse y ser como un poco más universales. Ujú, Eso considero que también influye mucho cuando seguimos tratándolo como míos. ujú. Gracias. Muchas gracias también. Y además también, ¿no? O sea, qué injusticia para los nuevos estudiantes, ¿no? Los de allá eran mis niños, o sea, los de acá son, ¿no? Entonces, eso hay que tener cuidado, pero también hay que cuidarnos como personas. O sea, yo necesito tener alguien, ¿no? Un soporte. Yo sé que, por ejemplo, ¿no? A veces por trabajo nos tenemos que ir a otros lugares, ¿no? A veces, hay cosas así que tenemos que ver. No podemos estar en nuestro lugar de origen y estamos solos, ¿no? Pero no pueden ser, el colegio no puede ser, ¿no? Nuestro soporte, sino que el soporte tenemos que buscarnos, ¿no? Tengo que tener un amigo, alguien afuera, ¿no? Con el que yo pueda pasar, ¿no? Mis cosas, personales. No se pueden hacer así, esas mezclas. No es conveniente para el proceso educativo, ¿ok? Entonces, estas cosas tenemos que tomarlas en cuenta. ¿A quién le miro? ¿A cómo miro? Yo puedo llegar a mi aula, les converso, hago mi clase y mi mirada tiene que estar siempre dirigida así, ¿no? Hacia el horizonte, porque tengo que captar a todos, no la primera fila, no la última fila, a todos, ¿no? Entonces tengo que estar siempre moviéndome, ¿no?
como dije, ¿no? La buena postura, o sea, uno no se puede estar apoyando en el pupitre o así, no se ve bien ni siquiera. Tengo que demostrar que estoy vivo, ¿no? Activo, dinámico, ¿no? Y como digo, ¿no? Los gestos, hay cosas que tengo que controlar, ¿no? Porque no puedo manifestar sí, los alumnos siempre van a tratar de hacer chacota, pero no puedo yo caer no puedo pisar el palito, ¿no? Entonces tengo que ver cómo mis gestos están así, cómo más bien reaccionar a esas cosas bonitas, a esas que quiero, a esas colaboraciones, ¿no? Cuando se están ayudando unos a otros, cuando están siendo solidarios, entonces, cómo sí, a esas sí las quiero premiar, ¿no? Entonces, y también cómo hago con la voz, ¿no? Como digo, cuando yo siento que estoy perdiendo el control, normalmente si estamos conversando y la otra persona está hablando y yo trato de pasarle, entonces más bien tengo que ver cómo les enseño a los alumnos que habla el que está hablando, no el que habla más alto, ¿no? Sino el que tiene la voz, ¿no? Inclusive, vamos a ver por ahí, en algunos momentos es importante que fijemos cómo será la dinámica, ¿ok? Entonces, este elemento es importante antes de pensar y decir, ay, estos alumnos son terribles, no me escuchan, debo mirarme en el espejo. ¿Y qué imagen estoy dando yo? ¿Cómo llego al colegio? ¿No? O sea, ¿cómo entro? ¿Cómo hago mi clase? A veces, pues sí, o sea, a veces estamos preocupados, también a veces tenemos, ¿no? Bueno, tienen hijos, ¿no? Que también tienen sus dificultades, están en el colegio, qué sé yo, se enfermaron, qué sé yo. Entonces yo no puedo, si estoy pensando en otra cosa, las personas, los alumnos lo captan, ¿no? Entonces se dan cuenta que estoy, pero no estoy, que estoy así hablando o repitiendo un discurso que no es realmente conectado, ¿no? Entonces, por eso este punto es importante. Tengo que ver, mi clase es aburrida, ¿no? Inclusive, cada uno de nosotros somos diferentes, ¿no? Yo me considero, bueno, siempre he dicho, yo soy un psicólogo tímido, ¿no? O sea, yo me considero siempre una persona así un poco tímida, especialmente con las nuevas personas. Para mí me encanta dar clases y cosas así, seminarios, lo que fuera. Pero cuando iba así en persona, cada vez, el primer día me daba mariposas, sentía mariposas en el estómago, ¿no? Y yo me decía a mí mismo, ¿cuántas veces he dado charla? Pero cada vez sentía igual, ¿no? Porque de fondo soy tímido, no me gusta estar expuesto, no puedo estar expuesto a grupos nuevos. Pero, o sea, como me gusta enseñar, entonces usaba y entonces ya hacía y me esforzaba un poquito, ¿no? Y también, claro, como con mis amigos, o sea, no soy tímido, entonces por ahí uso digo, como si voy a actuar como si fuera, ¿no? Entonces de pronto ya saco como si fueran mis amigos, ¿no? Aquí, yo no estoy pensando ahorita, uy, ¿cuántas personas hay acá? ¿Quién estará? O sea, pero más bien siento como que le estoy hablando a mis amigos, entonces eso me ayuda, ¿no? Por eso me ayuda más bien a sentirme, más cómodo, ¿no? Porque es como por ejemplo ahorita hay personas que conozco, ¿no? Algunas personas que ya hemos estado juntos en algunos cursos y entonces ya digo como que, estamos entonces me hago así familia. Y como digo, ¿no? Tengo acá, ¿no? Mi soporte. Entonces tenemos que hacer eso, pero no puedo llegar y, hola, y comenzar a leer los nombres. O sea, no se puede, ¿no? ¿Ok? Entonces, eso es importante, ¿ok? Y creo que eso lo sabemos, pero a veces se nos olvida. Luego también es importante que empecemos nuestra clase con alguna señal visual. No importa el curso que sea, no importa el tema que sea, yo tengo que buscar la manera de contactar, de empezar con alguna señal visual, ¿no? Así, con algún material, de alguna manera. ¿Por qué? Porque de pronto eso es lo que las experiencias, ¿no? Los valores que paso, las emociones de los estudiantes se tienen que conectar para que aprendan. Como por ejemplo ahora, ¿no? Yo les cuento cosas que me han pasado, anécdotas y ejemplos, entonces uno siente como que hay familiaridad, ¿no? Entonces siempre es bueno, por eso yo le decía al principio, ¿cómo? O sea, el título estaba ahí, ¿no? Y entonces este amigo estaba ahí, ¿no? Este amigo, el hombrecito de madera estaba ahí. Entonces, si yo llego, por ejemplo, en persona, pues voy a hacer algo, ¿no? Voy a llegar con algo así para más o menos ver de qué vamos a hablar ahora. Entonces, eso me va a ayudar también, ¿no? Para que podamos hacer un contacto y para que también podamos ver que las cosas están calmadas. O sea, no es
como al principio decía, ¿no? Hago una pregunta, pero no es un examen, es solamente así, participación, ¿no? Entonces, un poco, si usamos señales visuales y conexiones, ¿no? Porque puedo enseñar, no sé, se me ocurre el trinomio cuadrado perfecto, ¿no? Puedo enseñar un tema difícil, pero tengo que pensar, ¿cómo hago? ¿Cómo explico? ¿Cómo le explico a los estudiantes de qué va esto? ¿A qué se refiere? ¿Qué tiene que ver con, no? O sea, ¿cómo hago? Como digo, no importa el curso, ya antes les dije, ¿no? Yo enseñé mandamientos, que era un curso de los 10 mandamientos, y que todo el mundo, como los 10 mandamientos, eso ya pasó, es el Antiguo Testamento. Entonces, ya como yo, en cada clase era así, no era una cosa que llevaba algo, un cuento, un video, que empezaba el curso y empezábamos a trabajar de ahí, ¿no? Entonces, siempre, y claro, variando, empezaba un juego, una dinámica, y tenía su enganche hacia el tema, ¿no? Entonces, es de esta manera estamos abriendo no solamente la mente, porque lo que yo te presento te lo puedes memorizar, pero cuando, eso es aquí, ¿no? Pero queremos que la educación sea real, que pase, ¿no? Entonces, para eso tiene que haber una conexión que te abra todo. Tengo que sentir que esta persona está aquí, cerquita, ¿no? No está lejos allá, ¿no? Como ahorita, por ejemplo, estamos lejos, pero de pronto, ¿no? Hacemos un ambiente, por ejemplo, ahorita van algunas personas participando y eso nos hace cercanos, ¿no? Porque, o sea, también las situaciones, como digo, ¿no? Se van haciendo así, es, porque también siempre me gusta empezar de una manera así cálida, ¿no? No empiezo, vamos a ver, definición, ¿no? O sea, porque saquen su cuaderno, lapicero rojo, título, ¿no? Porque así estamos haciendo, quebrando, ¿no? Esos procesos que más bien nos acercan, ¿ok? Entonces, eso es importante, que siempre busquemos la manera, ¿cómo empiezo? O sea, ¿cuál va a ser mi clase de hoy día? Y entonces, ¿con qué foto, historia, noticia, canción, juego, lo que fuera, voy a empezar? Por supuesto, ¿no? Que mm, tengo que cuidarme del objeto. Por ejemplo, acá, ¿no? Si yo he llevado a esta persona, porque vamos a hablar del ser humano, entonces vamos a decir uno de las personas, ¿no? De los estudiantes, de las conductas humanas, ¿no? Entonces, intervención conductual, entonces vamos a hablar de comportamiento necesariamente, ¿no? Intervención conductual, un psicólogo, esos son conductas, ¿no? Definitivamente comportamientos. Entonces, al haber una persona, pues vamos a hablar de comportamientos, ¿no? Así, va a haber lápiz, lapicero, o sea, va a ser algo así, ¿no? Diferente que si yo me presento con esta persona, con este Charlie Brown. ¿Por qué? Porque si yo presento esto, la gente, ¡ay, qué lindo! ¿No? Entonces, ya les distraje de un modo que no quiero, ¿verdad? Entonces, para mi título, por ejemplo, me vale más de conductas, me vale más esta neutral, esta persona neutral, que este bonito, que el Charlie Brown, a ver si lo conocen, o sea, si han visto la serie, la película, los dibujitos, ya se distrae, ¿no? Parece que vamos a hablar de chiste, ¿no? Entonces, eso tengo que ver, porque a veces, que tampoco es un crimen, o sea, si me equivoqué, un día traje esto y de repente me sale terrible, pues me lo apunto, que no más, ¿no? O sea, que así no va, ¿no? Que si lo que traigo es más fuerte que mi idea, entonces la próxima vez lo pienso mejor. Porque a veces, o sea, no todo lo que planeamos sale, ¿no? Planeamos, pero ya vamos a ver algunos bemoles, ¿ok? Entonces eso es importante. ¿Cómo empiezo con algo así? Que sea concreto, que se vea, que se sienta, que se escuche algo que me va a conectar con ese tema abstracto, ¿no? O sea, independencia del Perú, números primos, no sé, cualquier cosa así de título, ¿no? La cultura inca, si quieren, no sé, las mesetas del Perú, cualquier cosa, cualquier tema, los estados del agua, todos los títulos, ¿no? Son ideas que tienen que de pronto cambian si yo empiezo con algo tangible y que se pueda ver, ¿ok? Pero siempre cuidando que no sea. Yo tengo se me viene ahorita a la cabeza, ¿no? Había una vez un profesor que empezó su clase y empezó con el fútbol, ¿no? O sea, trajo un ejemplo porque había habido un partido, entonces trajo el ejemplo y no, su clase no salió para nada.
se empezaron, que si la U y la Alianza y no sé quién ganó, o sea, fue difícil para el profesor poder hacer su clase. Perdido, ya no, ni siquiera me acuerdo ahorita cuál era su clase, pero ese era su tema, ¿no? Ese era su punto de conexión y perdió. Le golearon, ¿no? O sea, no salió. Entonces, eso hay que tener cuidado, ¿no? A mí, por ejemplo, me gustaba cuando trabajaba en Perú, me gustaba mucho en ese tiempo, estaba, no al fondo del sitio, al otro, ¿no? Mil oficios, no sé, alguno de esos, o alguno de esos como tipo al fondo del sitio. Yo lo veía solamente porque los personajes, los temas, de pronto me conectaban con la gente, ¿no? Entonces siempre estaba atento, porque hay alguna manera tiene que haber de que conectemos. Y especialmente, bueno, yo estaba, ¿no? En Lima yo he vivido siempre en Comas, y entonces también en el colegio especial que trabajaba, la conexión tenía que ser a personas, ¿no? de ese grupo que escuchaba, ellos veían eso, entonces eso hay que ver porque por ahí no les puedo hablar de cosas que no experimentan, no les puedo hablar de Miami, ¿no? Del aeropuerto, porque no han viajado, o sea, no se puede, ¿verdad? Entonces eso tenemos que tener bastante conciencia. Entonces, en este punto, vamos a Uy, ¿qué fue? Vamos a ver tres cosas. Primero, intervención, ¿no? Cuando digo intervención es acción. Quiere decir que necesariamente algo voy a hacer, ¿no? Voy a intervenir. Quiere decir, no es así, no pasó, no, lo hice, ¿no? Lo voy a hacer. Entonces, cuando estamos hablando de intervención conductual, quiere decir que vamos a actuar desde una perspectiva conductual, ¿no? Pero vamos a actuar, o sea, vamos a hacer cosas de una determinada manera. Por eso se llama intervención, ¿ok? Entonces, por eso es que eso tenemos que tener en cuenta. El otro punto es conducta. Y cuando hablamos de conducta, hablamos de algo, de una acción que puede ser adecuada o inadecuada, ¿no? Inadecuada o adecuada, ¿verdad? Eso también tenemos que ponernos en la cabeza. A veces decimos, se portó mal, ¿no? Cuando yo digo se portó mal, ya le estoy dando una connotación negativa, mal, ¿no? Entonces ya no permite que podamos analizar, ya nos toca, ¿no? O sea, ya la gente se defiende, ya la gente ataca, porque estamos hablando, estamos diciendo mal o bien, ¿no? Así tipo polarizado. Y las cosas son así inadecuadas o adecuadas. ¿Por qué? ¿No? Por ejemplo, si yo digo, ¿no? ¡Pásame la pelota! En el partido de fútbol estoy gritando, pero está adecuado porque estoy jugando partido. Entonces, estoy pidiendo que me pasen la pelota. ¡Ajá, pásame! Entonces, está bien que grite. Entonces, gritar no está mal, está adecuado porque estoy ahí en el recreo, en la cancha de fútbol, lo que fuera, ¿no? Pero si yo en el salón profesora, o sea, ahí está mal, o sea, está inadecuado, ¿no? O sea, ahí no va, no pega, porque en el salón tenemos que hablar, no hace falta gritar. Entonces, la misma conducta de gritar, de hablar alto, en un contexto o en el otro se hace adecuado o inadecuado, ¿verdad? Entonces, eso tenemos que manejar así. Es inadecuado. El alumno me contestó, es inadecuado, ¿no? O sea, me contestó de una manera que no es correcta, ¿no? Entonces es inadecuado, ¿no? Entonces tenemos que ver así, ¿por qué? Porque nosotros como educadores, y creo que todos lo sabemos, ¿no? Cada vez más la situación es difícil. Y entonces eso hace que las familias, porque trabajan mucho, por los niveles de violencia que vivimos, por cosas que son ajenas a nosotros, por las condiciones emocionales de las personas, se suben un poco los límites no permitidos. Eh, yo ahorita, bueno, no estoy en Perú, pero yo me acuerdo al menos la época que yo viví, ¿no? Cuando había terrorismo, que la gente estaba así en mírame y no me toques, ¿no? O sea, de pronto, ¡ay! De pronto yo me acuerdo en mi casa, por ejemplo, ¿no? Mi mamá, bueno, ellos eran profesores, ¿no? Pero mi mamá venía antes y mi papá trabajaba en la universidad, venía después. Y mi mamá decía, en el almuerzo, decía, no le digan nada a tu papá hasta la noche. O sea,
nada que necesito eso, el profesor me dijo, me pidieron. ¿No? Mi papá venía a almorzar y mi mamá decía en el almuerzo, o sea, no le digan nada a tu papá. Él viene cansado y preocupado, ¿no? Entonces, sección pedidos, ¿no? A la noche, porque ya en la noche ya era más relajado. ¿No? Entonces, era así, ¿no? Entonces, venía mi papá y, ¿qué pasó? Todo bien, porque estábamos almorzando, no era el momento. ¿No? Entonces, así, inclusive así era, ¿no? Cuando estábamos en primaria, nosotros deberíamos volver al colegio en la tarde, pero nunca en el almuerzo se nos permitía eso, ¿no? Cuando estaba en primaria. Cuando yo estaba en secundaria, la situación ya era así como en tensión, yo vivía en Tingo María, que era un lugar así también un poquito picante, entonces ya era un poco así como que y mi papá venía ya diferente, y nosotros también. Era una situación un poco difícil. Entonces, los niveles se van subiendo, ¿no? Entonces, eso tenemos ahora, situaciones por la crisis política, por la crisis económica, por la violencia y cosas así. Tenemos situaciones en que los alumnos están, y lo sabemos, ¿no? O sea, nos llega información de los alumnos. Entonces, nosotros tenemos que tratar de educarlos en eso. Primero, como dije, ¿no? Si ellos están si ellos no están bien, yo tengo que estar doblemente bien, ecuánime, por mí, o sea, por mis reacciones y para guiarles. Yo no puedo guiarles inadecuadamente. Yo no puedo decirles, me insultaste, te insulto, ya ves lo que ves, ya ves, no sé cuándo, o sea, porque me gritaste, no te voy a gritar. No, o sea, tengo que tener cordura, ¿no? Para eso. Tengo que estar en un momento calmado para poder reaccionar a las cosas. Entonces, cuando yo digo es inadecuado, es inapropiado, entonces es más neutro, ¿no? Entonces, da que vamos a tener que hablar de eso, ¿verdad? Entonces, tenemos que ver las conductas de esa manera. Y otra cosa también que es importante acá es el aula. En este caso, ¿no? Porque es un encuentro con un ambiente educativo, estamos hablando del aula, o sea, en un contexto, en un colegio, ¿no? Siempre es importante que cuando hablamos de conducta tenemos que estar en un contexto, ¿no? Porque en algunos casos será adecuado, en otros casos será inadecuado, ¿no? Y también tengo que verlo, ¿por qué? Que los alumnos se portan mal, dicen, no sé, malas palabras, no sé, me tienen harto, cualquier cosa de las que decimos, tengo que decirlo en el aula. Por lo tanto, yo nunca le diría, le voy a decir a tu mamá, llama, o sea, ¿acaso ha pasado con su mamá? Pasa en el aula. ¿No es cierto? Entonces, acá en el aula. Entonces, yo me soluciono en el aula. Hay reglas de aula, hay cosas de aula que me van a servir, ¿no? Entonces, que el niño dijo palabrotas, ¿no? Malas palabras, no sé cómo le dicen, lisuras, no sé. Entonces, yo digo, en el aula no se dicen. No le tengo que decir, seguro en tu casa. O sea, ya estoy al mismo nivel, ¿no? Entonces tengo que decir, perdona, en el aula hablamos con respeto, así. No, no le voy a decir, no se dice con, no le voy a decir la palabra, porque yo no, si yo lo digo, ya le estoy dando un mensaje ambivalente, ¿no es cierto? Entonces, en el aula no se dice, se habla con respeto, ¿no? O sea, en el aula así. Entonces, tengo que establecer mis términos, ¿no? Porque estamos en el aula. Porque nadie sabe lo de nadie, ¿no? Yo no puedo decir, ¿no? Y a mí me ha pasado cuando estaba trabajando con niños de primer grado, como digo, yo siempre empiezo con dinámicas, y entonces pregunto, ¿no? ¿Cómo se llama tu mamá? China. Ah, entonces yo es clarísimo, para mí no se llama China, ¿no? No se puede llamar China, ya. ¿Cómo se llama tu papá? Cholo. Entonces yo como, entonces, claro, porque en la casa ellos escuchan que su papá se llama Chi, que su mamá, oh China, oh Cholo, ¿no? Entonces ellos así tienen, ¿no? Niños de primer grado, papás jóvenes, ¿no? Entonces yo estaba, que ¿cómo te llamas tú? ¿No? Entonces, cada uno tiene su nombre. Entonces, para mañana me traes el nombre de tu mamá y el nombre de tu papá, ¿no? O sea, vamos a tener los nombres pegados para yo poder decir. Porque tampoco puedo decir señora Juanito, ¿no? Señora Benítez. O sea, tengo que saber los nombres, ¿no? Para que podamos hablar. Entonces,
pegué los papelitos de los nombres para poder dirigir, para poder pensar, hablar de ellos, ¿no? Entonces, eso es importante que nosotros veamos. Estamos en el aula. Por lo tanto, en este ambiente en el que voy a trabajar, voy a establecer mis propios, ¿no? Reglas, ¿no? Que vamos a explicarles, que les vamos a hablar, que creo que todos lo tienen, ¿no? Las reglas de convivencia. Y a eso me tengo que referir, a las reglas de convivencia, ¿no es cierto? Recuerden eso. Entonces, si veo que pasa mucho, empezaremos la mañana repasando, alguna cosa así, ¿no? Pero tenemos que ver eso. Yo no puedo mencionar lo que sé, ¿no? Seguro en tu casa, sí, pues, seguro tu mamá, sí, pero eso no se lo puedo decir, porque si no, entonces ya también estoy siendo parte, ¿no? De eso que no quiero, ¿ok? Entonces yo tengo que ver de manera positiva en este ambiente educativo, donde tiene que ser un ambiente cálido, ¿verdad? No queremos que haga bullying, ¿no? Hablar tanto que se habla del bullying, sí, pero no empecemos nosotros haciendo el bullying. Cuando yo le digo a un estudiante, seguro en tu casa, le estoy poniendo en evidencia frente a todos, lo estoy atacando, le estoy haciendo sentir mal, ¿no? Seguro tu mamá, o sea, no le puedo, no puedo mencionar, aunque yo sepa lo que, aunque sea mi vecina, yo sé todo, no me toca, porque estamos en el aula. Y en el aula yo guardo el respeto, ¿no? Porque si dice respeto, entonces respetamos, todos respetamos, ¿no? Si dice, o sea, lo que diga, así tiene que ser para todos. Entonces tengo que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Entonces yo trabajo acá, pues ahora, ¿no? En Estados Unidos y a veces trabajo con personas con discapacidad, adultos, y a veces ellos dicen insultos, ¿no? Sí. Entonces uno me preguntaba a mí, ¿no? ¿No te sientes mal que diga? Pero la verdad, cuando yo trabajo, sé que trabajo con personas con discapacidad. Entonces, primero que ni le entiendo, sus malas palabras en inglés no las conozco. Entonces, yo sé que es una mala palabra, pero no sé qué significa. Entonces, no me importa, la verdad, ¿no? Entonces, yo le sonrío, le digo, estamos haciendo esto, ¿no? Estamos yéndonos para que te bañes, o sea, estamos cambiándonos de ropa. O sea, le sitúo a lo que estamos haciendo y si me dijo, no sé ni qué me dijo, no me importa. O sea, es una persona, o sea, yo estoy a su cuidado. No me puedo, ¿qué cosa dijiste? No, que he visto que a veces pasa así. Oye, respétame, no sé cuánto. O sea, no le grites, ¿no? O sea, no hace falta. Además, cuando le gritas, cuando reaccionas, ya le has dado el poder. Cuando él quiera verte fuera de foco, te va a decir esa palabra. Entonces, a mí me dice esa palabra y yo no me entero porque no me da la gana de enterarme, ¿no? Entonces, solamente yo sigo haciendo mis cosas. Qué pena buscar otra cosa para que, a ver cómo me agarras, ¿no? Porque, o sea, por ahí no es. Y sí, yo termino mi trabajo y a veces termino así como que, oh, ¿no? O sea, ya, uff. Pero en el trabajo tengo que estar tranquilo porque trabajo así. Entonces, igual, los colegios, sí, yo he ido, bueno, un poco siempre en comas, básicamente. He viajado a otros sitios en el Perú, pero que no conozco casi todo, pero siempre por días, ¿no? No es como que en comas he vivido como 20 años, ¿no? Entonces, cuando iba a los colegios, sea nacional, sea particular, veía el ambiente, ¿no? Sí, era un poco cargado, pero siempre decía a la profesora, o sea, ¿para qué volteas? Si te dicen algo, tú sigue, di algo constructivo, ¿no? Hablamos así, asá, pero neutro, ¿no? Cara neutra. Si yo hago así como, ya me ganó, ajá, ahí le voy a dar, ¿no? Porque ya hice carita y entonces le he dado la oportunidad, ¿ok? Entonces tenemos que tener en cuenta eso. Intervención, yo voy a entrar a hacer algo, ¿no es cierto? Conductas, vamos a tener que trabajar en las que vemos, las acciones que vemos, eh, y vamos a pensar, ¿no? Cuáles conductas son adecuadas y cuáles conductas son inadecuadas, ¿no? Y el contexto. Quiero aprovechar acá, como anunciado al principio, van a ser 3 días y la siguiente es cómo incrementar conductas, ¿no? Y la siguiente es cómo disminuir las conductas inadecuadas. Entonces yo les quiero invitar, porque a mí me gusta hacer cosas concretas, les quiero invitar, si ahorita, por ejemplo, ustedes tienen en su mente qué conductas adecuadas, o sea, qué conductas que me gustan, que son buenas para mi clase, yo quiero aumentar, ¿no?
no sé, que saluden, que compartan, que se ayuden, así, cosas positivas. Entonces, pueden ustedes enviarnos, ¿no? Esas conductas, enviarlas al grupo, será, pues, ¿no? Acá, al correo, no, al WhatsApp que tienen, ¿no? Para que ellos me lo pasen y yo lo pueda utilizar de ejemplos, cómo hacemos para hacer esos. Yo les puedo poner ejemplos, pero si ustedes tienen, ahí enganchamos. Igual conductas inadecuadas. Antes hablaban de faltar al respeto, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos así? Corina, Corina, Sí, buenas tardes. ¿Me escuchan? sí. Buenas tardes. Quisiera intervenir, no quizá lo que está preguntando ahorita, sino algo que usted le he escuchado explicar desde el principio. Yo soy docente en, en la escuela especial con niños con discapacidad y recién este año estoy en el CEBE, porque hay otros años he estado en otras instituciones. Pero Ujú. este año he venido y estoy con estudiantes de 16, 17, 18 años con discapacidad, diferentes discapacidades. Y en esas clases que estoy dando, hay uno o dos estudiantes que tienen conductas inadecuadas. Entonces, para ello, el estudiante que está que fastidia a los compañeros, que les está tirando las cosas o les está poniendo la mano encima y los demás compañeros no le aceptan, pues, ¿no? Y entonces está creando un ambiente bastante incómodo ante los compañeros porque los demás reclaman, los demás dicen, mira, profesora, me está fastidiando, me está... Ya, yo pongo como usted dijo, ¿no? Hay que poner la cara seria o tener, de Neutra, acuerdo a lo neutra, neutra. neutro. Y me voy a veces, los demás compañeros, ya Luis, pórtate bien. Ellos a veces actúan, ¿no? Entonces yo me voy. Una vez me fui así, de forma energizante a quererlo decirlo, ya Luis, ¿por qué te portas así? Y a veces lo hace peor y trata de hacerlo peor con sus compañeros, pero hay otras veces que me voy y le digo, hijito, por favor, eso no está bien, no está bien, no hagas eso, por favor. Y entonces me entiende, me mira y trata de hacer las cosas bien. Entonces, no sé cómo actuar a veces, si hacerlo energizantemente Ya. o seguir con esta actitud de, de lo que... Y con respecto a lo otro que dijo usted también con el vocabulario, hay otro estudiante que lanza sus malas palabras y también lo afecta a los demás compañeros, ¿no? Y dice, lanza su mala palabra y los demás, profesora, mira, ha hablado mal. Entonces yo trato de no hacerle caso y seguir con la clase, pero Ya, los demás son los que ya. ven Ya, esas ujú. conductas inadecuadas y a veces, no sé, porque los demás profesores también escuchan, mira, ha hablado esto. Sí, pero parece que ya viene del hogar porque a No pesar que se decimos, le... eso no decimos, eso no se dice. No, Perfecto. pero Está bien. para que tenga Sí. más o menos de dónde viene, porque nosotros enseñamos que esas palabras, conductas, no, bueno, son niños con discapacidad, decimos, ¿no? Pero a veces tenemos que seguir diariamente enseñándoles eso, que eso no está bien. Y a pesar de ello, tenemos que tener el apoyo también de la familia, pues para poder enseñarlos esto y que los estudiantes sigan, pues, pero ya son estudiantes que han venido desde chiquitos, yo creo así, y sacarlos Sí, eso. sí, sí, no se desanime, no se desanime, Corina. Sí se puede, sí se puede. Es el tema, justamente lo que estoy diciendo, ¿no? Ujú, Eso es lo que vamos a ver en los otros días, que tiene que ver con esas conductas,
Pero así, también viene, ¿no? Un adelanto le puedo decir, ¿no? Ujú, Las conductas se refuerzan, ¿no? O sea, se mantienen cuando yo les doy premio. Por eso digo, si a mí me patean o me insultan y yo, como dicen en la selva, daño mi cara, entonces ya el alumno ganó, ¿no? O sea, ya sabe, ajá, ¿no? ujú, Ahí es, en su canilla, ahí le voy a dar. O sea, ya sé cómo hacer que este dañe su cara, porque lo que están buscando es atención, ¿no? Entonces, ujú, cuando usted dice, los compañeros están hablando, o sea, ya, ¿qué más ya le falta? O sea, ya está él, el popular, ya ganó toda la ujú. atención, Sí. entonces él se va a mantener en la misma conducta. Ahora, si como dice, eso ya tiene tiempo, o sea, eso ya no es una conducta inadecuada, eso ya es un problema de conducta, ¿no? Entonces, ahí hay cosas que tenemos que trabajar, ¿no? A mí, mientras que estoy escuchando, ya me pica mi pie para saltarme a ese salón porque eso me gusta, ¿no? O sea, ahí es donde tenemos que trabajar, ¿no? Entonces, pero Ajá. sí, o sea, eso es lo que pasa en esto de esta intervención es eso. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer para que todos, claro, yo he trabajado, he ido a varios sitios, bueno, he trabajado en mi colegio que era fácil porque todos hacíamos igual, pero he viajado a dar capacitaciones a otros colegios y siempre le decía a los profesores, si queremos que los conductas realmente cambien, todos tenemos que actuar de la misma manera. Entonces, si un alumno, si un estudiante hace algo, primero, nadie le mira, Ujú, nadie se ujú, ríe, nadie comenta, ujú. porque si no le estamos dando premio. Sí. Entonces, todo el mundo así, ignorado, Ujú, como si lo hubiera visto a mi ex. De ese no le voy a prestar atención, ¿no? Porque ajá. si no se va a hacer más fuerte, ¿no es cierto? Entonces, igualito, eso tenemos que hacer. Entonces, sí, eso es lo que vamos a trabajar. Bueno, va a haber voy a hacer una introducción de cómo se trabaja conducta y luego veremos técnicas que se tienen que hacer, ¿no? Pero, sí, a mí me gustaría, por eso decía, estaba diciendo eso, me gustaría que, que se comuniquen, ¿no? Con este teléfono, con este WhatsApp que se han inscrito y le cuenten, así, le manden así esas historias que me las van a hacer llegar. Entonces yo de ahí tomo y lo vamos solucionando en la clase, ¿no? Porque yo les voy a explicar conductas y claro, para explicarle las técnicas que vamos a hacer, voy a crear conductas. Pero si ustedes ya tienen, yo prefiero que más bien tome los ejemplos que ustedes están diciendo y entonces los seguimos solucionando de una manera concreta, ¿sí? Entonces sí, lo vamos a, Ojalá o me. sea, ahora vamos a ver algunos puntos, pero los otros días es que vamos a hablar de conducta directamente, porque hoy estamos hablando de lo primero, como decía, Ujú, ¿no? O sea, yo no puedo cambiar mi cara, yo no puedo molestarme, es más, me pateó, ni siquiera volteo, ¿no? Después ya así me giro como si nada hubiera es mejor. pasado y sigo haciendo mis cosas, ¿no? Porque no, o sea, así entonces no gano. Capaz me pateará más fuerte, pero yo seguiré igual y él se cansará, ¿no? Pero si yo estoy, ¿quién me ha pateado? ¿Quién ha sido? ¿Qué? Entonces yo ya estoy dándole atención Sí. y está ganando. 2-1 ya va, 3-1 ya va, ¿no? Entonces yo estoy perdiendo. Entonces eso Ujú, tenemos que trabajar. Pero como le digo, ¿no? Eso es parte del otro tema que vamos a ver. Ahora vamos a ver al final algunas cosas, pero eso se requiere, en este caso que ya estamos hablando de una conducta que se mantiene en el tiempo, eso ya es un problema de conducta. Ya no es tan sencillo y hay que trabajar con más profundidad también. ¿Ok? ujú. Pero le vamos por ahí, o sea, yo quisiera recibir que me escriba eso para que podamos trabajarlo punto por punto. ¿Ok? Ya, Gracias, gracias, Corina. gracias, psicóloga. Ya. Muchas gracias. Filomeno, veo una mano levantada, otra mano levantada. Filomeno, Buenas tardes. sí. Eh, sí, quería preguntarle referente a lo que está compartiendo. Eh, a lo menos he sentido en estos últimos años en un colegio que trabajo, la cultura del silencio. A lo menos yo lo trato de describirlo de esa manera, que hay todavía docentes que
no sé cuál es la estrategia que ellos manejan y que, que ningún estudiante hable en el aula, con la finalidad que el profesor habla y habla y habla y habla y que aquel estudiante que habla, pues, no sé, recibe sanción. Entonces, creo que esa metodología todavía es una metodología tradicional que nosotros en algún momento hemos recibido, ¿no? Si tú haces una cosa inadecuada, o bien recibes castigo o bien golpe, entonces, mientras que hoy no es tan fácil hacer callar a los estudiantes, ¿no? Es imposible incluso. Entonces, lo único que faltaría es de qué manera puedes controlar o llevar o sobrellevar esa actitud o esa hiperactividad que tiene un estudiante. Yo sé que los estudiantes siempre van a hablar, siempre van a conversar, siempre se van a mover, pero ese movimiento, ese acto, esa acción que está realizando el estudiante, si lo hace con un fin de trabajar el propósito que estoy buscando, yo creo que no hay nada en contra mío, pero callarles con la finalidad de que no hablen es, eh, es bastante terrible, ¿no? De acuerdo, ajá. Entonces, y además, si los estudiantes hablan malas palabras o si un estudiante hace chacota, no son todos, ¿no? Yo trabajo en nivel regular, en secundario, entonces en un salón son Ujú. uno o dos que siempre son chacoteritos, Los ¿no? palomillas, Entonces, ajá. sí, y entonces solamente tratar de sobrellevar, pero la pregunta que yo quería hacer es, a esos tres, cuatro chacoteritos en un salón que hacen, sencillamente no le doy importancia, o mayormente yo siempre lo hago, o una vez finalizada la sesión, trato de conversar con él, trato Ujú, de hacer un poquito más de amistad, ujú. cómo estás, qué haces, y a veces hasta en el recreo, en los pasadizos nos encontramos y nos saludamos. Mayormente yo lo hago así, más que llamar la atención. No sé si está bien lo que estoy haciendo Sí. Ujú. o no. Muchas Ya. gracias. Ok, gracias, Filomeno. Sí, definitivamente, por ejemplo, ahora, ¿no? Yo preparo mi clase, entonces, de alguna forma es más fácil si yo vengo y ¡rum! ¿No? Corro mi clase como yo he preparado, bonito, y nadie habla, ¿no? O sea, es más seguro para mí, vamos a decir, es más fácil para mí, pero definitivamente no es más enriquecedor para todos, ¿no? Pero claro, si yo no tengo el control, es una defensa, vamos a decir que yo establezco la ley marcial, aquí nadie me habla, ¿no? O como cuando yo estudiaba, el profesor tenía su regla, ¿no? Su regla larga en la mesa, que hacía con eso las rayas del pizarra con tiza, y entonces chancaba su palo y nos señalaba con el palo. No nos pegaba porque ya estaba prohibido, pero bueno, sí hacía cosas. Entonces, sí, algunas personas no tienen yo la verdad, por eso, ¿no? Cuando yo me encontré con estos amigos de este grupo, de este instituto, ¿no? Me gustó mucho porque eso es lo que nos hace falta, ¿no? Espacios en los que podamos aprender, capacitarnos. Lo mismo para nosotros, ¿no? Yo estudié psicología y cuando salí al primer día de trabajo, o sea, no sabía qué hacer, o sea, no sabía porque nadie te enseña, no, nadie te enseña, sí, me pueden enseñar qué preguntas voy a hacer, qué test voy a tomar, qué terapias voy a hacer, me pueden enseñar eso, pero no me pueden enseñar cómo la persona va a reaccionar y entonces ya me quedo así sin piso, ¿no? Entonces, para eso se requiere experiencia y preparación. Entonces, sí, es una estrategia un poco marcial, vamos a decir así, que más bien cancela todo. Como ahora estaba diciendo, yo empezaría mis clases así, o sea, con algún conversatorio, preguntas, discusiones, dramatizaciones, algo así, que usa esa energía, ¿no? Que saca todo lo que el alumno tiene. Entonces eso ayuda, ¿no? Para que las cosas, ya los alumnos tomen más interés, ¿no? Yo hablaba con una amiga del colegio que es profesora
y ella me decía que, por ejemplo, ahora nos acordábamos, ¿no? En mi tiempo, pues leíamos el libro, le llevábamos nuestro libro de literatura y leíamos el libro, nos daban cuestionario, autor principal, autor, personaje principal, un montón de preguntas y era pues aburrido, ¿no? Con decir menos. Entonces ella me decía que, por ejemplo, ahora que enseña literatura, ella se guarda todas sus ropas, ¿no? que tiene de ella y de su familia, y en su colegio lleva una caja y entonces actúan, ¿no? Tal obra, entonces no van a hacer la obra, pero van a hacer, por ejemplo, tú vas a hacer, no sé, José María Arguedas, ¿no? Entonces, ¿qué quisiste decir en tu obra? Entonces, en vez de preguntar, ¿cuál es el argumento de la obra? Entonces le hace una entrevista a la chica influencer que le gusta tomar fotos, ella es la periodista, ¿no? Y le pregunta al chico, al más astuto de la clase, le pregunta, tú, señor Arguedas, ¿qué querías decirnos? Y el otro se aprendió, ¿no? Entonces, ¿que se demora más tiempo? Sí, se demora más tiempo. ¿Que se demora más, que gasta más recursos? Sí, pues, ¿no? O sea, ella le pide, o sea, la ropa viejera, lleva todas las ropas viejas y tiene ahí sus cosas y con ellos se hace, ¿no? Pero sus clases de literatura les gusta a todos, los alumnos ahí, o sea, ahí también, y está haciendo que ellos vayan a, entonces cada uno así, cada grupo se presenta, cada cosa, ella ve, escoge más o menos qué es lo importante para que eso hagan, y entonces ella me decía, no te imaginas lo que es a comparación de nosotros que estábamos completando de todos los libros que leíamos, autor, dónde fue, en qué año, características del personaje, no sé, o sea, todas esas cosas y escribe que te escribe, escribe que te escribe, memoriza que memoriza. En cambio ahí ella está haciendo, porque ¿quién chico no hace TikTok o no sé cuánta cosa más? Entonces ahí están haciendo y ella me decía, no sabes pero claro, o sea, ella también, por eso digo, ¿no? Hay que sentar el marco. Primero hay que tener esa relación como usted lo hace, de conversar, de cercanía. Sí, o sea, estoy así abierto y así, así, ¿no? Yo no, sí, amigo, vamos a decir, pero sí en el colegio. O sea, no me parece, sí, que yo voy a salir con porque a veces también hay, ¿no? Que salen con los estudiantes, eso ya no soy su compañero de promoción, ¿no? Entonces soy amigable, sí, me interesa de verdad, ¿no? Sí, o sea, sí como amigo, pero guardando siempre las distancias, ¿no? Pero sí, o sea, es un proceso, yo creo que ahora hay que ser valiente, ¿no? Para trabajar en la educación. Hay que tener muchos recursos y también hay que estar listo porque tenemos que dar, no 100, el 200, ¿no? Porque la situación lo merita así, ¿ok? Entonces, si hay maneras, hay formas, como ahora lo estamos viendo así, primero tengo que ver cómo yo me presento, cómo hago, y por eso es que cuando vamos a ver las conductas, ¿cómo hago para fomentar ese ambiente? ¿Cuál es la forma de qué debo hacer cuando pasan cosas que son inadecuadas? ¿Ok? Es importante que siempre consideremos, ¿no? eh, que cuando digo, o sea, si yo digo respeto es por los dos lados. Si yo digo que las personas se van a desarrollar, ¿no? Sus potenciales, entonces tiene que ser eh, con mi trabajo. O sea, sí, pues va a ser más difícil la clase, pero a eso vamos, ¿no? Es cuando uno así le permite, uno no sabe bien para dónde y si no me he preparado, entonces ahí viene el problema como antes, ¿no? Que el profesor no quería que le hagan preguntas porque si no le vas a hacer preguntas que no saben, ¿no? Pero ahora ya pues los profesores no saben todo, ¿no? Lo descubrimos juntos. Lo podemos, no, hay una pregunta que no sé, entonces vamos a googlearlo, ¿no? Vamos a buscarlo, o qué sé yo, mañana te digo, qué sé yo, ¿no? Entonces tenemos que presentarnos de esa manera más real, pero es posible, ¿ok? Entonces, hay que buscar siempre formas, hay que estar cercanos a ellos, hay que estar abiertos a escuchar, hay que estar serenos para guiar. Yo diría así, ¿no? Serenos para guiar, corregir. Serenos, así, bonito, le hablo, ¿sabes qué? Este, tú podías aprovechar, tú tienes algunas capacidades, de repente podías ayudarme, algo así, ¿no? Yo una vez tuve así un estudiante que hacía chacota, 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 y entonces yo le dije un día, yo iba como, o sea, no era el profesor, pero estaba en el colegio. Entonces la profesora, harta del chico, me decía, le digo, voy a conversar con él. Y le dije, no, a él, ¿qué te parece? No sé, te veo chistoso a ti, ¿no?
¿qué te parece si creamos situaciones en cada clase? Y así hacía, pues, ¿no? O sea, él creaba cosas y así como tipo charada, ¿no? Tipo adivinanza. Y o sea, con la profesora, ¿no? La profesora le decía, por ejemplo, no sé, pues, Los ríos profundos, ¿no? Ese libro, ¿no? O los perros hambrientos, y y él hacía cosas y los alumnos trataban de adivinar, ¿no? Y el chico se volvió lindo, ¿no? Porque, o sea, eso, o sea, de repente está tratando de ubicarse y si lo marginamos es peor, ¿ok? Liz Cuellar. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. De verdad, encantada de estar aquí en la capacitación y de escucharlo. De verdad que es un privilegio. Solamente yo quería resaltar en el tema de cómo tratar a los alumnos. Realmente es muy importante. Yo también soy capacitadora, ¿no? Y también trabajo también con niños en catequesis y creo que es muy importante la confianza que uno le pueda transmitir al joven, que se sienta seguro. Hoy en día los jóvenes necesitan mucho respeto, sobre todo los jóvenes quieren sentirse respetados, amados, y si los chicos hacen chacotas es porque ellos están llamando la atención para que justamente le puedan brindar esa atención que muchas veces en casa no le dan. Muchos jóvenes, sus padres trabajan o muchos niños muy pequeños quedan en casa solos, no hay quien les haga la tarea, ¿no? Entonces ellos necesitan apoyo, necesitan ayuda, contacto, ese ánimo que como maestro debe llegar a cada alumno. Es muy fácil dictar la clase e irse, pero muy pocos se preocupan si cada alumno entendió realmente lo que el profesor explicó. Es fácil dar una clase pura letra y de repente no soy dinámica en hacer la clase, no soy activa. Si cuento un cuento, pues tiene que ser un cuento creativo, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo cuento? Si voy a contar la historia del Perú, tiene que ser pues enérgica, lindo, que quiera yo escucharla y me enamore de la clase del curso. Si veo que un niño me está interrumpiendo en la clase, pues le doy importancia. ¿Qué pasó? Si ofende a su compañero, pues le digo aquí, como usted mismo lo ha dicho, en esta clase no ofendemos a nadie. Aquí nos vamos a tratar con mucho respeto y con voz suave, y con la misma voz que amo, con la misma voz que llamo la atención, con la misma voz. Tiene que ser todo. Eso lo aprendí de mi padre, ¿no? Tú eres como un juez. Si yo voy a condenar a alguien, el juez no tiene que estar molesto, el juez tiene que estar alegre ni triste, normal. Con tu voz normal vas a juzgar a alguien y con tu voz normal vas a acariciar a alguien, porque tú eres el maestro, eres el guía. Entonces, tienen que aprender eso de ti, ¿no? Ser la persona, el tono de voz adecuado, que no es que soy enérgico para gritarle, llamarle la atención, o que de repente estoy muy triste, pero a ti sí te doy cariño y a ti te trato como un ogro, ¿no? Porque eres el malo. Entonces no es así. Nuestro tono de voz tiene que ser el adecuado, tal cual, ¿no? Entonces, mucha química con los alumnos, y si se aloja al lado, siempre he dicho, o es que yo no cambio la técnica porque yo no estoy enseñando bien y me estoy aferrando a un solo método de estudio, porque deben haber varios métodos de estudio. Los niños aprenden de diferentes formas, otros escuchando, otros mirando, no, otros son distraídos. Mi hija, por ejemplo, lo pongo de ejemplo, era una niña que estaba volteada en la clase, pero la niña que sacaba 20. No, estaba volteada, no miraba, la profesora ya se volteaba y no estaba atenta, pero era la niña más inteligente del aula. Entonces, muchas veces tenemos que no cerrarnos en nuestros propios métodos y ser abiertos a otros métodos y preguntarle. A mí me preocupa cuando un alumno está mal, ¿por qué está mal? Quiere decir que le vuelvo a enseñar, pero ¿qué enseño? ¿El mismo método o cambié de método? Entonces, es preocupante que un alumno salga jalado, ¿no? Y si un alumno sale jalado a la mitad de aula, me preocupo más, porque realmente algo está pasando. No es el alumno, soy yo, porque me he cerrado, que yo soy inteligente y que de repente me falta capacidades para poder llegar a cada alumno y saberle explicar. Entonces,
eso a veces, no cerrarnos, ser abiertos al cambio y saber llegar con mucho respeto. No somos sus padres, somos sus profesores, somos sus guías, sus capacitadores y somos las personas que deben confiar en nosotros con mucho amor y respeto. Muchas gracias, Gracias, profesor Liz. Víctor. Muchas gracias. Ujú. Vivo en Lima, en Comas. He sido su vecina, Ah, entonces, mira, profesor. qué bien, ya. Ok, muchas gracias. Sí, de repente una cosa que ayuda mucho en estos casos es que no me lo tome de manera personal, ¿no? A veces pensamos, está haciendo bulla en mi clase, ¿no? O sea, a mí me está haciendo. Entonces ahí ya comprometemos nuestros sentimientos, ¿no? Entonces, nuestras emociones y todo. Entonces sería mejor así que yo siempre trate de ver, ya estamos aquí para eso. Que los alumnos, o toda la historia ya la sabemos, ya, ¿no? Entonces tenemos que siempre ver así y tomarlo desde una manera positiva y buscar otra manera. O sea, si no es por aquí, pues será por allá. Pero no me dejo, ¿no? O sea, porque para eso, pues, quise ser profesor, ¿no? Entonces, por eso tenemos que ser así. Muchas gracias. Mary, Sí, padre, buenas tardes. Quería hacer una consulta con respecto al comentario anterior que usted hizo ujú, y decía, ¿no? Que cuando vemos una conducta inadecuada en un niño, es decir, nos patea, muerde, yo trabajo con niños especiales y me suele pasar esto, ¿no? Entonces, mantenernos con el rostro neutral, ignorar la conducta, pero ¿qué hacer cuando el niño se autolesiona, se tira al piso, se golpea la cabeza o hace presenta una conducta a este nivel? ¿Qué debemos hacer? Gracias, padre, por la respuesta. ya, hermano. Sí. Definitivamente, de manera general, hay diferentes tipos de conducta, ¿no? Estamos hablando así de forma general en clase. Yo ignoro cosas. Cuando estamos hablando de agresión o autoagresión, yo no puedo ignorar en el sentido, no te vi, ¿no? Ignorar es en el sentido, no lo voy a decir. No voy a decir, no lo hagas, ¿no? No te golpees, no te muerdas, ¿no? Porque si yo voy, no, no lo hagas, o sea, ya ahí, ¿no? Ya le estoy dando más bien fuerza para que lo siga haciendo, ¿no es cierto? Entonces, más bien tengo que ver si una persona, por ejemplo, se chanca la cabeza en la pared, pues no le siento cerca a la pared, ¿no? Para ganarle, para que me dé tiempo que yo llegue y se lo impida sin decirle no te golpees, y le voy a decir, vamos a seguir trabajando, nos calmamos y trabajamos aquí en la mesa o en tu papel, no sé, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? O sea, voy a parar la conducta, se está agrediendo así, entonces yo le voy a bajar la mano sin decirle no te golpees, ah, por favor, no, no, si se está golpeando yo solamente pongo mi mano, ¿no? Para que no se golpee él y no le voy a forzar, o sea, le voy a seguir hablando, le voy a decir, mira, primero tengo que ver, ¿no? ¿Por qué se está haciendo eso? O sea, ya te entendí, ¿no? O sea, no sé, no te gusta, depende de lo que pasó, no te gusta eso, no quieres hacer eso, hay otras maneras. Entonces, yo controlo que no se haga daño, ¿no? Pero no le digo, no te hagas daño, no le digo, así no, papito, así no, no le voy a decir, ¿no ves cómo te duele? O sea, no le voy a decir. Ignoro si refiere, no comento esa conducta que no quiero que pase, pero me fijo, ¿no? Para que pase. Igual, me agrede a mí, no digo, pero tampoco dejo que me siga haciendo, o sea, me protejo, ¿no? Pero no voy a decir, cuando digo ignoro es, no digo la conducta para no darle un refuerzo, pero tengo que ver ya dónde voy. Entonces ahí es importante que yo vea, este niño hace autoagresiones, normalmente las autoagresiones son porque se frustró, porque se molestó por algo, ¿no? Entonces tengo que ver quería ser el primero. Entonces yo le voy a decir, ya sé que quiere ser el primero y voy protegiendo que no se golpee más con la mano, ¿no? Y, pero no siempre se puede en la vida, ¿ok? Tranquilo, vamos a trabajar, no sé qué, por acá, respira, ¿no? Entonces le voy a dar cosas, le voy a trabajar cosas sin decir no te golpees, más bien el por qué pasa eso. Nunca una conducta pasa por gusto, o más bien, toda conducta tiene por debajo algo. Entonces, tengo que ver eso. Quería salir y no se puede. Quería comer y no es la hora, ¿no? Quería pararse y no, o sea, no le dejo que se pare
O sea, tengo que ver qué pasa y decirle. Le digo directamente, ¿no? Ya sé que quieres eso, pero no es el momento. Entonces, depende. En colegio especial yo uso mucho figuras para indicar qué estamos haciendo, qué viene el horario, ¿no? Para explicar la clase, hoy día vamos a hacer tal cosa, entonces les muestro la figura, ¿no? Vamos a trabajar con eso, con aquello, porque no sé si me entienden las palabras, entonces le muestro, ¿no? Entonces, cuando pasa algo así, le voy a centrar, estamos haciendo esto. Cuando terminemos de hacer esto, ¿no? En el horario, aquí es la lonchera, aquí vas a comer, estamos aquí, ¿no? Y le muestro mi tira de figuras, ¿no? O sea, le voy a hacer cosas, voy a tener algunos elementos que le voy a guiar, ¿no? Pero no voy a decir, no te pegues, no te golpees, ¿cómo te vas a hacer eso? O sea, eso significa ignorar, pero no voy a dejar que lo siga haciendo, ¿no? Voy a tratar de que no, voy a impedir que lo haga. Voy a impedir, yo prefiero, por ejemplo, cuando se están dando así, yo prefiero poner la mano antes que agarrarles, porque si les agarro, capaz hago presión y vamos a empezar el forcejeo, ¿no? Entonces yo le protejo para que o sea, es un niño, o sea, no me va a matar, ¿no? Entonces yo pongo mis manos y entonces le amortiguo esos golpes y le voy hablando así, con mi voz. Inclusive, yo soy un poco chillón, ¿no? Entonces bajo mi voz y le digo, tranquilo, todo está bien. Nos vamos a calmar, tranquilo, tranquilo, vamos a respirar. O sea, le voy a ir guiando lo que tiene que hacer, pero evitando que se siga golpeando, ¿no? Entonces, si se está haciendo, entonces también pongo mi mano para que no se golpee en la pared. Si se golpea, le pongo mi pie en el piso, ¿no? Para que no se golpee, ¿no? O sea, le voy a tratar de evitar que se golpee porque no se puede estar haciendo daño. Pero no voy a decir no o sí, las estás haciendo, o sea, no voy a hacer un escándalo, no solamente voy a dedicar a eso, ¿sí? Entonces, eso, por eso decía yo, quería que me manden las cosas que pasan, porque a mí cuando hicimos esto es a profesores, pero no sé qué profesores, ¿no? Entonces yo no quiero hacer mis ejemplos con conductas que a mí me parecen, sino que más bien quiero saber, por ejemplo, casos así, y entonces según las técnicas que se puedan utilizar, iré tomando los ejemplos para poder explicar y iremos aprendiendo las técnicas, ¿ok? Entonces, eso es para como el siguiente día, ¿no? Pero sí, o sea, hay cosas que se pueden hacer, pero cuando digo ignoro, digo no, no menciono. O sea, no es que, uy, no, o sea, no, se mató, no, uy, no, sino que no voy a dejar que agreda. Le quiere jalar el pelo, le voy a evitar que le jale el pelo, ¿no? O sea, no voy a dejar que le jale el pelo a otra persona. ¿No? Pero no voy a decir no le jales, ¿no? Entonces voy a solamente ahí y le puedo decir, por ejemplo, a las amigas o a los amigos con respeto, ¿no? Se respeta a los amigos, distancia, espacio, ¿no? Por acá, y le digo a la amiga que le iban a jalar, le digo, amiga, pate para allá, o sea, no sé, su nombre, ¿no? No sé, pásate allá, ¿no? O sea, no te vas a quedar para que te chogoneen, ¿no? No puede ser. Entonces voy haciendo, o sea, hay que maneras de trabajar. Pero sobre todo cuando ya se presentó una conducta en el aula inadecuada de esa manera agresiva, tengo que tener un programa. O sea, inmediatamente, nunca jamás esa conducta se va a presentar, no la voy a dejar. Entonces, si yo veo que está pasando, de donde yo esté, triple salto mortal, llego allá y digo, ahora tranquila, no pasa nada, le digo a la víctima, o sea, a la agredida, no pasa nada, ponte para allá, yo llegué, yo te voy a cuidar, no pasa, entonces, y voy a trabajar con la otra persona pero sin mencionar la conducta, ¿ok? Así en rapidito también viene, ¿no? O sea, eso lo vamos a tener que trabajar cuando trabajamos conductas inadecuadas, ¿ok? Pero sí hay técnicas y hay maneras de hacerlo también, ¿ok? Entonces, esto es lo que se trata de intervención, ¿no? Eso, cosas pasan, lo planeo, por eso era el cuaderno con el nombrecito, ¿no? O sea, tengo que escribir qué pasó, cuál fue la conducta, fastidiar, o sea, qué hizo, tiro, como antes la profesora dijo, tirando cosas, o sea, qué hace, cuáles son las conductas inadecuadas, y ahora qué hago, cuánto pasa, cómo, o sea, vamos a estudiar esa manera, ¿no? Cómo se hace, porque eso va, entonces yo mañana, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Si yo soy el psicólogo, que estoy dando apoyo, entonces yo le escribo en un papel a a las profesoras del aula y les digo, este es el programa que van a correr, ¿no? O sea, esto es lo que van a hacer cuando pase así, ¿no? Entonces, no, voy a dar una solución.
yo lo hago en el aula. ¿Por qué? Porque si yo me voy a mi gabinete, el alumno y yo, o sea, se va a portar bien, ¿no? O sea, vamos a estar juntos ahí en el gabinete, solitos en la mesa. Él va a tener toda mi atención. ¿Qué más quiere? Mañana vuelve otra vez para estar juntos, ¿no? Entonces, cuando pasa en el aula, la solución tiene que ser en el aula. Entonces, yo como psicólogo voy a observar de fuera o de dentro, ¿no? O también puede ser que algunas veces me ha pasado que la profesora dice, ¿puedes hacer tú la clase para verte? Sí, yo puedo, ¿no? Entonces, voy a hacer la clase porque yo también, yo soy así medio obsesivo, yo quiero saber cómo pasa. Entonces, por ejemplo, ¿no? Yo voy, hago mi clase y la profesora está ahí sentada. Entonces la profesora me decía, pero cuando tú haces la clase, ellos no están inquietos. Bueno, ¿será mi voz? O sea, yo no estoy, oye chicos, ¿se acuerdan? O sea, no estoy haciendo, no, estoy a pesar que yo grito, o sea, estoy modulando mi voz. Voy a dirigir mi clase con una voz calmada, despacio, dando atención, mirando, o sea, hago cosas, entonces, pero claro, si yo estoy así, oye, no te pares, ¿por qué te has parado? ¿Y qué, a dónde vas? O sea, si yo estoy haciendo eso, por supuesto que mi salón va a ser cualquier cosa, ¿no? O sea, y no es la culpa de ellos, es que yo no sé manejar mi salón, ¿ok? Entonces, esas cosas tenemos que ver y los quiero ver, ¿no? O sea, lo vamos a ver cuando veamos esto de conducta, ¿ok? Entonces, ¿vamos bien? Sí. Entonces, hay algo para que nosotros estemos seguros de lo que estamos haciendo, ¿no? Antes de poder decir qué terrible que son esos alumnos, tengo que ver la gestión del aula, ¿no? O sea, cómo yo gestiono, administro, no sé, organizo mi aula, ¿no? Y eso tiene que ver con una planificación del plan de estudios, ¿no? O sea, tengo que saber los temas que voy a dar, cómo los voy a dar, qué, como les decía eso, ¿no? ¿Qué hago para que haya una conexión, para que no sea un tema frío, para que no sea así como que hoy día, chicos, vamos a hablar del Imperio Incaico? ¿Quién sabe el Imperio Incaico? ¿Se han ido a Cusco? O sea, para no ser así una cosa terrible que leo mi libro. Entonces, ¿cómo voy a planificar? O sea, voy a hacer, ¿cómo hago? ¿Qué hago? ¿No? ¿Cómo lo presento? ¿Cómo empiezo? ¿Qué material? O sea, de planificación, tengo que ver bien todos los temas que voy a tratar, ¿no? Y luego también vienen los procedimientos. Aquí yo a veces tengo dificultades con las profesoras, porque yo siempre digo, ¿no? A ver, ¿cómo haces para enseñar algo, ¿no? ¿Cómo haces? Entonces los profesores me dicen método deductivo, método, no sé, hacen clase, o sea, mejor dicho, hacen clase. No, o sea, porque en una clase yo estoy impartiendo conocimiento, ¿no? Estoy haciendo cosas para el grupo, pero no estoy enseñándole particularmente algo a nadie. O sea, por ejemplo, no sé. eh, por ejemplo, acá tengo este cuadro, ¿no? Un cuadro de un paisaje. Vamos a decir, voy a hablar hoy día de la naturaleza, ¿no? De los ríos, las flores y los árboles, ¿no? Así. Entonces, estoy hablando, puedo hablar mi clase de unos 20 minutos, pero ¿qué enseñé? La naturaleza, o sea, ¿qué? Conocimiento, ¿no? Entonces, yo tengo que tener algún objetivo de qué quiero que se aprenda de la naturaleza, que el agua corre, la planta crece, la flor sale, o sea, esas cosas concretas tienen que ser mis objetivos de enseñanza de este tema, cualquiera fuera, la guerra con Chile, o sea, cualquier tema que fuera, yo tengo que tener algunos objetivos que el alumno se va a aprender. Yo la verdad no sé cómo va ahora, ¿no? En mi tiempo, por ejemplo, aprendías, como digo, literatura, ¿no? Tal libro, tal autor, tal año, en tal sitio, tales personajes principales, así todo de memoria, ¿no? Ahora no es así, ¿no? Entonces, la cosa tenemos que ver así. Entonces, ahora, ¿cómo hago? ¿Cuál va a ser el procedimiento de enseñanza para que el alumno aprenda? Entonces, así como dijo la profesora, ¿no? Mi vecina de comas, ¿no? Como dijo Liz, si no me sale por este método, uso otro método. O sea, hay procedimientos diferentes, ¿no? Entonces tengo que ver eso, qué procedimientos voy a usar, ¿no? Luego viene recursos de aprendizaje. Y esto yo lo debo hacer siempre, pero sobre todo al principio del año, ¿no? Mientras que voy empezando las clases, voy viendo cómo los alumnos aprenden. Algunos, como lo dijeron así, si yo veo que hay alumnos que tienen que verlo
tienen que tocarlo, tienen que escucharlo. Entonces, yo tengo que utilizar algún recurso, ¿no? O sea, tengo que tener algo, no solamente palabra, no vale, palabra, un solo sentido no puede ser, ¿no? Entonces, ¿cómo hago? ¿Con qué recursos, no? Voy a valerme. Entonces, de eso va a ser, por supuesto, tengo un aula, o sea, voy a ir viendo diferentes tipos y utilizaré diferentes cosas porque no puede ser que todo el salón le guste una cosa, o sea, tengo un estilo de aprendizaje. Entonces tendré que, por eso decía, ¿no? Haré un juego, haré una canción, pondré una canción, enseño una canción, un video, o sea, hago cosas que para los sonoros, para los que tienen que moverse, ¿no? Para los que tienen que verlo, para todos hay, de alguna forma, ¿no? Porque esos son los diferentes tipos de aprendizaje, ¿no? Entonces, por eso tengo que utilizar diferentes recursos. Luego también tengo que ver la adecuación del entorno del aula. Nosotros trabajamos y me dan un aula y normalmente hay, ¿no? Algunas exigencias y cosas así, pero tengo que ver cómo hago para que mi aula, o sea, en filas, en grupos, cambiando, ¿no? O sea, cómo me muevo, me siento acá, cómo, o sea, cómo lo organizo, ¿no? Cómo hago esta adecuación, ¿no? De mi aula me va a ayudar a lo que quiero enseñar, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a hacer? Mirando a la ventana, sin mirar a la ventana, o sea, todas las cosas que yo no voy a cambiar mi habla, o sea, no puedo decir, ah, no, a mí dame un habla con ecran, ¿no? O sea, no, con pantalla, ¿no? Pero lo que fuera que tenga, ¿cómo me organizo? O sea, aquí, ¿no? Por ejemplo, no, bueno, en confianza les puedo, acá ahorita yo estoy en mi habitación, pero le he volteado, ¿no? Porque no quiero que vean mi cama, pues, ¿no? Entonces le he volteado para que vean la pared, ¿no? Entonces, o sea, no tengo un aula, en mi casa no hay aula, ¿no? Entonces, pero tampoco, o sea, quiero que se vea, pues, mi cocina o mi cama, ¿no? Entonces yo me volteé, entonces igual así, ¿no? La adecuación es esa, ¿qué cosa, no? ¿En qué ángulo? ¿Cómo es mejor? Así tengo más control de las cosas, ¿no? Si me hubiese volteado para allá, la ventana está ahí, o sea, afuera, ¿no? No sé, ¿no? Entonces, por allá se ve la puerta, o sea, hay cosas, entonces me he puesto en una posición que es mejor. Entonces, ¿yo cómo organizo mi aula? Claro, por ejemplo, ¿no? Cuando comparten el aula, para eso pues tienen un tutor, ¿no? Para que se converse en grupo, a ver cómo es mejor, cómo hacemos, ¿no? No sé, o sea, cómo nos adecuamos así, ¿no? Entonces, eso es la adecuación del entorno del aula, ¿no? Luego también el seguimiento de los logros, ¿no? Un poco, yo no puedo solamente hacer mi clase, tengo que ver, ¿están avanzando o no? ¿No? Entonces, si no están avanzando, no puedo decir, pucha, me han tocado burros, o sea, a ver un poquito, o sea, si no están avanzando, de repente en los otros puntos hay algo que pueda hacer, de repente demasiados temas, demasiado rápido, demasiado lento, o no sé qué, o muy monótono, o estoy solamente fijado en una cosa, entonces tengo que estar atento que si yo estoy haciendo cosas, ¿no? Innovando, estoy haciendo mis cosas para hacer que el aprendizaje sea mejor, los alumnos tienen que ir mejor, si no estoy equivocado. O sea, no era por ahí. Entonces tengo que cambiar de dirección, ¿no? Y también tengo que ver, anticiparme, ¿no? A problemas que puedan presentarse, ¿no? O sea, tengo que estar atento, por ejemplo, a eso, ¿no? Que de repente va a haber algunos palomillas, que de repente están muy cerca, o sea, acá se van a fastidiar, el de atrás, no sé, o sea, tengo que ver todas las cosas y entonces tener, ¿no? Bajo la manga, ¿no? Tener algunas estrategias, porque ya veo, o sea, yo preveo, como decía antes, ¿no? Curso de moral, su aburrido, o sea, como ya sé que los alumnos van a venir así, entonces yo me anticipo y les presento otra cosa, ¿no? Para que, o sea, les presento otra manera para que se desinfle la actitud con la que ya venían de hoy, ese curso aburrido, ¿no? Entonces tengo que ver eso, entonces eso es un poco anticiparse, ¿no? Y puedo ver así a ver, por ejemplo, no sé, ¿no? Si yo, como digo, a mí me ha pasado al principio, sobre todo, cuando enseñaba, que estaba así enseñando y el profesor de al lado me golpeaba la pared porque yo hablaba muy alto, ¿no? Entonces ya después aprendí a
a bajarme, ¿no? A no ser tan gritón, porque si no ya pues los demás se interrumpe su clase, ¿no? Entonces, por ejemplo, así, ¿no? De qué problema, ya, mi voz, o sea, voy a interrumpir otras cosas, ¿no? Y así, o sea, ¿cómo hago? ¿Cómo me queda? ¿No? O sea, y de acuerdo como voy teniendo mi clase, tengo que ver, acá hay uno que está distraído, ¿no? Entonces, tengo que siempre ser capaz de adelantarme, ¿no? A las cosas y adelantarme no de prejuicio, de, va a pasar, sino que, ¿qué solución voy a tener? Ahí siempre tengo que tener alguna, plan B, ¿no? El plan B para salvarme, ¿no? De esa situación. Porque si no, como decía antes, ¿no? El profesor que utilizó el equipo de fútbol, o sea, el partido de fútbol, no pensó que de repente los fanatismos, ¿no? El fanatismo de los estudiantes iba a interferir, ¿no? En estas cosas. Entonces, si hubiese pensado en eso, te hubiese tenido un plan B por ahí, lo cambio inmediatamente, ¿no? Entonces, eso es importante. Entonces, cuando hablamos de la gestión del aula, hablamos de organizar las actividades, ¿no? Del proceso de enseñanza de forma sistemática. O sea, las cosas no suceden así, sino yo las organizo. Voy a hacer esto y aquello y así y así, de esta manera, utilizar estas cosas. O sea, yo ya vengo a mi día de clase con mi maletín, con mi mochila, lo que fuera, mi folder, con todas las cosas que voy a necesitar, porque las tengo que preparar. No, no puedo nomás, ¿no? Entonces, todo tiene que ser sistemático. ¿En qué momento voy a hacer tal cosa? Inclusive plan B, o sea, porque uno nunca sabe, ¿no? Y luego también tengo que saber que un ambiente, cuando este ambiente es efectivo, afectivo, ¿no? Divertido, entonces le va a motivar a los estudiantes, ¿no? A que puedan aprovechar, ¿no? Todas sus habilidades, ¿no? Entonces, yo no puedo, ya no estamos en el momento de estar sentados escuchando, ¿no? Por ejemplo, así, ahora hay personas que están interviniendo porque así es la educación. O sea, me viene esto a la cabeza, me hace ruido, ¿no? Entonces yo quiero que me diga esto. No, yo no puedo estar sentado, a ver, ojalá hable mi tema, ojalá diga lo que yo quiero escuchar. No, o sea, yo tengo que hacer preguntas, ¿no? O sea, tengo que intervenir, ¿no? Y por eso yo decía, ¿no? Para mí, cuando yo empecé así, me parecía como, uy, no sé, porque a mí me gusta eso, me gusta estar un poco en contacto, me gusta escuchar, me gusta picar, ¿no? Y aquí es difícil, ¿no? Entonces, eso tenemos que ver que cuando tengo mis alumnos ahí, pues tengo que hacer eso. Jessica Rodríguez, Una consulta. sí. ¿Cómo organizar las actividades del proceso de enseñanza está bien, forma sistemática, está bien, ¿no? En un aula donde hay niños inclusivos o jóvenes inclusivos? Por ejemplo, puede haber un joven, un niño sordomudo, un niño con una discapacidad diferente. No sé, a ver, ¿cómo sería? Bueno, hay algo que se llama adaptaciones curriculares, ¿no? Y eso van de dos tipos. Primero, por ejemplo, bueno, la inclusión se hace por la edad, ¿no? Entonces, ya sé que si yo incluyo a un estudiante de 12 años, va a estar en un grado que le corresponde a los 12 años. ¿No? Será pues quinto, sexto, ¿no? Sexto, pero, ¿no? Sexto, primero, algo así. Entonces va a estar en su grado de su edad, ¿no? Entonces, sí, yo personalmente, ¿no? La ley dice que así nomás, o un grado abajo, ¿no? Pero para mí, yo siempre decía, ¿no? Si yo voy a poner un alumno en el aula, tengo que ver que ese alumno permanezca, ¿no? En el aula sentado. Y luego también que socialice, o sea, que tenga una forma. Entonces, en esta forma tenemos que ver cuando yo voy a hacer mi clase, primeramente, por ejemplo, hablando de alguien que es sordomudo o que tiene retardo mental, ¿cómo voy a hacer para que esta persona me entienda? O sea, voy a utilizar algo, o sea, gestos o figuras o qué, ¿no? ¿Qué cosa voy a hacer para que ella entienda lo que estoy haciendo, ¿no? Claro, cuando yo digo acá que deberíamos empezar la clase así con un objeto, este objeto me sirve también para encontrarme
con ella de alguna forma, con este alumno de alguna forma, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Por ejemplo, si estamos hablando de esto, ¿no? De la persona humana, entonces yo voy a hacer con ella algo, depende de sus capacidades. Si sus capacidades son muy bajas, yo le puedo presentar esto en partes para que lo arme o lo pegue, ¿no? Y le voy a poner 3 ideas importantes el comportamiento humano se mantiene con el refuerzo. Así. O sea, una idea va a irse ella con su hoja de lo que hizo parecido a los demás. O sea, por eso digo, ¿no? Si están escribiendo, pues le voy a escribir. Si están dibujando, dibujará, ¿no? No es conveniente que yo haga mi clase de la persona humana y ella haga bloques lógicos o pinte florcitas. No tiene nada que ver. Es más, ¿no? Que pinte ya va mal. Entonces, mientras que vamos conversando y discutiendo, ella puede ir pegando, si es que solamente, ¿no? Lo más fácil que pueda hacer, como sea, pero le voy a poner un texto que le voy a explicar, porque mientras que le hago a los demás alguna pregunta, que discutan en grupo o lo que fuera, yo me voy a acercar a ella, a hacer cosas así, y se va a ir con algo que tiene una idea básica. Porque en inclusión no está para que se lleve todos los conocimientos, sí tiene que llevarse algún conocimiento. Entonces le voy a poner cosas que estén a su alcance. Luego también hay cosas, por ejemplo, ¿no? Si una persona no escribe ni lee, yo le pondría eso, o sea, leer y escribir, que también hay muchas maneras y de la mejor manera, o sea, como fuera, ella tiene que aprender a leer y escribir, empezando por su nombre, ¿no? Entonces, va a haber horas, por ejemplo, en secundaria, en inglés. Yo le pasaría a esa hora lectoescritura, ¿no? O sea, no, inglés no, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, no sé los cursos como cívica o lo que era antes, ¿no? Así, no sé, sociales, ¿no? Algo que en ese momento no va a aprovechar que haga lectoescritura. Si yo no puedo hacer que en el salón pase, pues tendrá que hacer en otro ambiente, pero ella va a ganar, ¿no? Pero yo voy a seguir con mi clase y ella va a ganar primero en comportamiento, él o ella, ¿no? Va a ganar el comportamiento con sus compañeros. Y luego, pues, estaremos haciendo temas que tengan que ver. Si yo no hago eso, seguro que será un problema en mi clase porque estará por gusto, ¿no? No la voy a sentar en mi pupitre a jugar porque va a distraer, ¿no? Entonces tengo que hacer que las cosas sean más bien parecidas, ¿no? Una adaptación que se llama de contenido, o sea, va a ser otras cosas, pero voy a cambiar la forma, ¿no? O sea, voy a conservar la forma. Si estamos escribiendo, pues escribir, ¿no? O sea, que el formato se parezca, ¿no? En cambio, en otras maneras, cuando las posibilidades no se pueda, me tocará hacer una adaptación de forma, ¿no? Por ejemplo, en la persona que no escucha, pero que tiene sus capacidades completas, ¿no? Normales, cognitivas, entonces no necesita ella que yo le cambie el contenido, necesita que le cambie la forma, no puede escuchar mi clase, no puede, o sea, voy a ver de qué manera va a expresarse y va a captar, ¿no? Entonces ahí voy a hacer una adaptación que viene a ser de forma, no va a ser verbal, porque ella no escucha, ¿no? De repente me lee el labio y si me lee el labio, pues tendré que estar atento a darle la cara, no me puedo voltear porque ya no se entera, ¿no? Tendré que sentarse en un lugar donde me pueda leer el labio, ¿no? Y yo trataré de ser claro, moviendo el labio, ¿no? O algo así. Si ella habla con señas, pues necesitaré una persona que me haga la interpretación, ¿no? Entonces, o sea, hay cosas así que se hacen en la inclusión, ¿no? Que tiene que ver con las capacidades del estudiante y esas adaptaciones que le voy a hacer. De entendido está que no va a aprender todas las cosas del grado. Y ahí también tenemos que nosotros pensar, ¿no? Como nosotros. Por ejemplo, yo terminé primaria y secundaria, hice toditos los cursos, estudié Constitución Política del Perú. Ahorita yo la Constitución no me acuerdo, ¿no? Estudié todos los países del mundo con sus capitales, ahorita yo no me acuerdo de todos los países, además ya hay más países, ¿no? Que antes. Luego también estudié todos los departamentos del Perú con que producen sus capitales, no me acuerdo, o sea, de toditos no me acuerdo, ¿no? Entonces, nosotros mismos que
si tenemos las capacidades completas, vamos a decir, nos vamos olvidando las cosas, no recordamos. Yo me acuerdo que hay una guerra con Chile, no me acuerdo cuántos soldados habían por Chile, cuántos por Perú, dónde se pusieron las arengas, que segurito que yo me los aprendí en el colegio, pero ahora ya no me acuerdo porque ya no lo uso, ¿no? Inclusive en psicología, cuando estudié psicología, todos los cursos no me acuerdo porque no los uso todos, ¿no? Ahorita no puedo dar un examen no sé, de fisiología o de pronto no sé, pues, ¿no? De algún curso psicología social, no sé, o sea, no voy a poder porque no me acuerdo. Entonces, no puedo hacer que este alumno sepa todo de memoria. Entonces, sí tenemos que escoger qué cosas le vamos a enseñar. Y eso está en esta planificación, porque así me estoy asegurando que él o ella va a integrarse en el salón, va a aprender cosas y no va a perjudicar el aprendizaje de los otros. ¿Ok? Entonces ahí eso es algo que tenemos que ver. Ya, sí, eso, ¿no? Por ahí alguien me dice en el chat, recurso visual, organigrama, mapas mentales, ¿no? O sea, hay cosas así que se pueden, que ya son unas adaptaciones que vienen a ser pues de forma, ¿no? Porque no va a ser así como verbal. ¿Ok? Entonces, finalmente, hay algunas cosas, unos principios que son muy importantes que tengamos en cuenta, ¿no? Y estos son los principios que nos van a ayudar, ¿no? Para que podamos crear un modelo de aprendizaje que sea eficaz y eficiente, ¿ok? Entonces, tenemos, por ejemplo, el principio de la preparación. Que esto es lo que venía haciendo la madurez, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo esta figura y digo, ¿de qué vamos a hablar hoy día? ¿Qué ideas que vamos a hablar? Y alguien me dice de la madera, porque eso es una madera, ¿no? O me dice de los muñequitos, entonces ya me está diciendo que su nivel es concreto, ¿no? O sea, no puede, porque el título está puesto, no, no, entonces ya me dice de su madurez y crecimiento en inteligencia, ¿no? O sea, ahí ya me está diciendo ujú. Acá pues me la tengo que trabajar más, ¿no? De pronto no está, o sea, de repente también la experiencia previa, ¿no? Tenemos movimientos, de pronto alumnos rurales que se van a las ciudades o viceversa, y entonces no tienen esta experiencia por ejemplo, ¿no? Cuando yo fui a estudiar a Lima, yo era un buen alumno, pero me di cuenta que mis compañeros, yo después de estudiar ingeniería, mis compañeros habían ido al Instituto Peruano de Energía Nuclear y habían visto cosas, yo había trabajado en mi cuaderno, o sea, sabía hacer cosas en el cuaderno de física, pero nunca había visto experimentos de física, ¿no? Entonces hay ahí una cosa de diferencia, ¿no? Que influye, ¿no? Influye matemática, ¿no? O sea, yo siempre trabajé en cuaderno, pues mi educación era así, en cuadernos, ¿no? Exposiciones, cuadernos, así, ¿no? En mi colegio nacional. En cambio, pues mis compañeros, porque yo fui a una universidad privada, mis compañeros habían ido a museos, a viajes, entonces el desnivel de pronto, ¿no? Suelos zoológicos, ¿no? Geológicos, no sé qué, tal ciudad, y yo estaba perdiendo, no sé, ¿no? O sea, no sabía más, ¿no? Entonces, eso tengo que ver, antes de que yo, o sea, cuando empiezo mi clase, mi curso del año, tengo que ver cuál es este nivel que tengo mis estudiantes, no para rebajarme, o sea, no es que, uy, no, a esto le voy a enseñar poquito, porque no, para saber que tengo que hacer cosas para ayudarles porque no están al nivel. Entonces, tengo que ver cómo hago para que su aprendizaje sea mejor. ¿Ok? Entonces, pues eso, ojo, ¿ah? No es que, el psicólogo dijo que me baje, no, yo no digo que se baje, digo que me tengo que dar cuenta que me estoy saltando, o sea, los alumnos no están haciendo abstracción, están en nivel concreto, entonces me tengo que pasar. Entonces tengo que repasar por ahí algunas cosas como lo hago, ¿ok? Luego tenemos el principio de la motivación, que eso viene así, pues, ¿no? ¿Cómo motivo el interés, la curiosidad para que ellos lo hagan? Y ahora se puede, ¿no? Ahora los métodos de enseñanza van así, que los alumnos tienen que descubrir, ¿no? Una pregunta para discutir en grupo, qué sé yo. Entonces, esto va a hacer que el alumno se sienta parte activa, ¿no?
que yo quiero saber más, ¿no? Que después puedo saber más. Inclusive ahora yo puedo hacer mi clase y decirles que en YouTube hay tal cosa o traerles cualquier cosa, una película, hay más métodos, ¿no? Hay más material, ¿no? Entonces, ese es el principio de la motivación. Tengo que ver cómo hago para que el estudiante no esté, no perdido, porque si solamente hablamos, pues se pierde, ¿no? Entonces, claro, por ejemplo, ahora yo tengo esta ventaja que tengo acá la presentación, ¿no? Pero como decía, si yo, cuando yo iba en persona, pues así como ahora tengo algunas cositas, llevaba mis cositas para poder hacer cosas, porque iba mostrando, ¿no? Que ahora pues no estoy ahí para hacerles cosas, ¿no? Entonces, luego viene el principio de la atención, ¿no? En esto de la atención, por ejemplo, eso tengo que ver bien a qué me refiero. Antes, ¿no? Nos había dicho mi vecina que su hija no miraba. Sí, pues a veces queremos que, mírame, ¿no? Mírame, tiene que estarme mirando para que atienda, ¿no? Pero yo puedo estar así pensando en las musarañas, y mirando a la profesora y segurito que estoy pensando en otra cosa, ¿no? Entonces, eso no es a que yo mire o no mire, ¿no? Sino que, ¿cómo hago para que esto que estamos haciendo, el tema, ¿no? ¿A qué va? ¿A qué se centra? ¿En qué se dirige? Y también, cuáles cosas son importantes y cuáles no son importantes, ¿no? Eso es la atención. Por eso digo, si yo digo el título y pongo una figura, tiene que haber un poco, ¿cómo se llama? ¿Cómo hago para que la atención, o sea, está prestando atención a eso y no a otras cosas? ¿Ok? Luego viene el principio de la percepción, que es cómo el estudiante lo ve, cómo lo, ¿no? Entonces, ¿qué está percibiendo? Porque si hay un error de percepción, entonces va a ser difícil que lo entienda, ¿no? Entonces, de eso tengo que estar seguro que no voy a crear confusión, que no voy a crear cosas que no son claras, sino que más bien lo tiene que ver claramente. Por eso, cuando yo uso un ejemplo, una historia, un objeto, le estoy ayudando a que entienda hacia dónde quiero ir. ¿Ok? Luego viene el principio de la retención, que es aquello que yo considero importante que el alumno se va a quedar con eso. Por eso decía, no es mi clase. En mi clase tengo que ver qué quiero de la naturaleza, qué quiero. Que se aprenda que hay un árbol, flores, agua, que se aprenda, o sea, ¿qué es eso que lo va a retener, ¿no? Y finalmente el principio de la transferencia, porque todo lo que yo aprenda en mi clase me debe servir para nuevos aprendizajes o para aplicarlo en la vida. Si no, está por gusto, ¿no? Entonces, ¿para qué aprendo? Es para eso, ¿no? Yo hasta ahora me pregunto varias veces, ¿para qué aprendí la raíz cuadrada? Hasta ahora no sé, ¿no? ¿Para qué me enseñaron raíz cuadrada? Pero eso tiene que ser básico, ¿no? Cuando yo enseñe, tengo que enseñarles para qué, en qué lo van a utilizar y cómo lo van a hacer, ¿ok? Me estaban avisando que el tiempo, sí, yo siempre trabajo así, que estaba mirando así el tiempo, y esos son unos principios que su nombre mismo lo dice, ¿no? Que seguramente cuando vamos a explicar las técnicas tendremos que enfatizar algunos de esos, pero me parecía importante decir, si yo quiero que en mi aula haya un comportamiento adecuado, yo tengo que establecer una forma en que las conductas adecuadas serán premiadas, serán motivadas y las conductas inadecuadas serán combatidas, olvidadas, no prestadas atención. Y entonces me permitirá que yo vaya avanzando. Pero tengo que garantizar que mi clase no es te sientas, me miras y me escuchas, sino que tiene que haber cosas que ellos puedan hacer. ¿Ok? Entonces estamos 7:30 o ustedes están 6:30, ¿no? Y eso es el tema de hoy, ¿no? Y entonces yo les invito otra vez a que me puedan enviar conductas, dificultades que ustedes tengan, cosas que quieran saber, para que yo pueda fijarme los temas en esos, ¿no? En esas conductas. Si no recibo, pues me inventaré mis propios problemas, ¿ok? Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, psicólogo Víctor. Creo que esto ha sido muy interesante. Es la primera parte, estimados maestros, de bueno, ya ha sido más teórico, bien era necesario y conveniente sentar un poco las bases de lo que se va a ir hablando. Bueno,
algunas indicaciones para tener en cuenta, ¿bien? Esta primera parte ha sido totalmente gratuito para todos ustedes y los que quieran continuar con el taller, que además se certifica, pues pueden escribir al número de secretaría que todos tienen o vamos, en el chat. También los maestros de educación religiosa que quieran prepararse para examen de nombramiento y ascenso, estamos capacitando los días martes, jueves y viernes. Bien, pueden unirse todavía al grupo. Y los que desean continuar con el taller, pues dejamos también los números que están en pantalla: 942-903-448. El costo es de 25 soles, incluye el certificado, bien, por 40 horas. Creo que es un costo simbólico, bien, pero que nos va a aportar muchísimo, bien, porque son pues 3 sesiones, bien. Entonces lo importante es querer colaborar con todos ustedes, estimados maestros. El siguiente taller será el día lunes a las 7:30 de la noche y el siguiente lunes, es decir, el lunes y al siguiente lunes. Cada 8 días se completará el taller. Así que ahí tienen en pantalla el número donde escriban, por favor. Si no les contestan por llamada, escriban a ese número porque se va a armar un nuevo grupo de WhatsApp con los maestros que desean continuar el taller. Bien, y ahí en ese grupo se va a poner también un correo donde van a enviar los casos que está pidiendo el psicólogo Víctor para que sobre ellos pues se trabaje también el día lunes. Muchas gracias, psicólogo Víctor, por su tiempo, por su dedicación y por ese cariño y empeño que le pone también a la educación. Ha sido un aporte muy importante para los maestros de distintas áreas, de distintos niveles a nivel nacional. Muchas gracias y buenas noches a todos ustedes, estimados maestros. No se olviden que los números están en pantalla para que soliciten continuar con el taller. Muchas gracias.